volete insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata! La mamma Roma, facciate una bella cantata dei cori. Chi la canta? La mamma Roma. Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria. E se io dico tutto rovino sta compagnia. Fior de cucuzza, una donna per sti baffi andava pazza. E adesso che l'ha persi ce va in puzza. ¿Por qué te llamas Caneli? Por la Caneli. La laca. ¡Ay, la Caneli! Fiore de mer. Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a fa la serva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera, auguri. Muy buenas amigas y bienvenidas a un nuevo episodio de Ayla Caneli. Tenemos un episodio muy especial, como todos siempre al final acabo diciendo lo mismo. Tenemos un episodio muy especial, tenemos un invitado muy especial, en esta ocasión también. Se trata de Paco Ruiz. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Pues estoy que no me lo creo, estoy atacadísima, estoy nerviosísima, es que te estaba viendo ahora mismo hacer estamos aquí en la Canel y tal, digo, mírale, es él haciéndolo, porque yo soy ante todo espectador, no, bueno, no sé, oyente, yo soy ante todo oyente de tu programa, estoy emocionadísimo, yo venía hasta aquí pensando, esto como lo de los programas de la tele de yo ya me siento ganador, yo ya me siento ganador por estar aquí, mucho la tengo que cagar, para no irme yo de aquí pletórico, estoy contentísimo. Bueno, te irás de aquí con el aplauso del público y el juego de mesa del programa. Pero, ¿quién eres, Paco? Porque claro, la gente dice Paco Ruiz. ¿Quién coño es Paco Ruiz? Pues Paco Ruiz es cortometrajista, director. Además has tenido hace poquito tu corto que ha estado rolando por festivales. Cuéntanos un poco. Sí, pues dirigí mi primer corto hace 2 años, 3 veces, que fue muy bien, quedamos muy contentos con el corto y estuvimos ahí en las Orlis de los Goya, que es una cosa fantástica. Pero sobre todo lo más guay es que acabo de grabar un capi de Indetectables, de la serie de Apoyo Positivo, que es una serie que los que no los conozcan, que seguro que las conocen muchísimo, tus oyentes. Sí. Se dedica sobre todo pues, a fomentar pues, temas de salud sexual, ahora también salud mental, y acabamos de grabar y dentro de muy poquito ya vamos a tenerlo terminado y en festivales o, bueno, donde quieran los amigos de Apoyo Positivo, que hacen una labor maravillosa. Maravillosa. Buenísima. Chica, no paras, estás a tope. Estoy muerta de éxito y además tengo este cabello incontrolable. Total, y vienes de CrossFit, y chica. Me he vuelto una crossfitera. La verdad es que no me da la vida para más. Así que pletórica, muy bien, muy contento. Voy a terminar yo también pasándome al CrossFit, porque entre tú y Álvaro, que fue nuestro invitado en La Matanza de Texas, vamos. También crossfitera. Ella es crossfitera de pura cepa. Yo tengo que decir que llevo 3 días yendo al CrossFit. Hoy me he colgado de un palo, es lo máximo que he conseguido y además sé que mañana voy a estar jodidísimo por esto. Pero, oye, es que me siento muy orgulloso y lo importante es creérselo en esta vida, ¿no? Pues ya está. Sí, di que sí. Es como es la frase esta de fake it till you make it. Exactamente, pues así, pero vamos, en el es gimnasio. Mi leitmotiv vital, básicamente. Bueno, ¿qué nos ha traído hasta aquí, Paco? Nos ha traído el centenario de un director bastante querido, diría yo, por nosotros, o admirado, o no sé cómo definirlo, esta relación que nos une a Pasolini. Esto de decir así querido entre interrogaciones ya denota que no ¿Qué está pasando? Es muy querido, ¿no? Sí, a ver, sí, Pasolini ha sido su cumple, por así decirlo, porque ya, han pasado también muchísimos años de su asesinato. Ha sido el centenario, ¿no? 100 años de Pasolini. 5 de marzo de 1922 nacía Pasolini. Sí, y a ver, yo tengo que reconocer, o sea, yo siento adoración por esta persona.
Es verdad que yo descubrí a Pasolini hace, pues fíjate, cuando estaba yo de Erasmus, allá en... que es aprovecho para decir desde aquí, por favor, que es la mejor idea que he tenido en mi vida. Si alguien no se ha pedido ya el Erasmus, que se lo pida, porque es de verdad fantástico. Y le conocí ahí. Ahí conocí yo a Pasolini y desde entonces... ¿Dónde fuiste de Erasmus a Italia? A Roma. A Roma. A Roma. Yo me fui a Roma y digamos que... Sí, o sea, yo me enchoché muchísimo con el cine de Pasolini y luego supongo que pasa como con todo, con los años vas viendo también más caras de ese artista, claro. También tienes momentos en que dices, estoy cansado, qué señor tan pesado, y luego vuelves a él. Y ahora me gusta mucho volver a él, esta semana que he estado pues, leyendo, viendo las pelis otra vez para estar aquí. Me ha encantado reencontrarme con Pasolini, la verdad. Oye, qué bien. Sí. Mi relación con Pasolini también es un poco yo creo que a través de más mi curiosidad cinéfila, digamos, porque yo no tengo referentes directos, mis padres nunca han ido al cine, vamos, básicamente. La única vez que yo he visto a mi madre en una sala de cine es cuando me llevó a ver los Power Rangers, la película, y El Príncipe de Egipto, porque sus compañeras de trabajo dijeron, vamos a ir con los niños, tráete los tuyos. Vamos a evangelizar hasta Entonces fuimos. Es la única imagen que tengo yo de mi madre en el cine, mi padre ya ni olerlo. Entonces yo siempre he tenido esta curiosidad de investigar por mi cuenta y tal. Y el momento ya de salir del armario, universidad y todo esto, pues claro, pues lo típico que buscas, directores maricas. Y te encuentras a Pasolini. Ajá. Pero yo creo que realmente Pasolini era homosexual. Sí. Él vivía abiertamente su homosexualidad. Pero yo ahora mismo no definiría su cine como un cine queer o un cine que se preste a esta lectura LGTB entendida como hoy entendemos. Totalmente. O sea, Pasolini era una persona que no tenía mucho interés o ninguno por el activismo queer o el activismo gay o como queramos llamarlo, que fuera en los 60 o en los 70. Tampoco era un feminista. O sea, era una persona que no tenía mucho interés en ese tipo de reivindicaciones y en su cine se nota. O sea, yo sí que creo que en el cine de Pasolini hay imágenes, hay tópicos y sobre todo hay muchísimos rabos, porque eso es así. Claro, yo tengo el recuerdo de buscar películas y los cuentos de Canterbury, por ejemplo, que hay un par de rabos bastante generosos. Yo te lo puedo decir que hasta ahora que he visto la película entera, sí. Nunca, o sea, desde el año 2007 que yo salí del armario y tengo esa película ahí como en el disco duro y todo esto, ahora que la he visto en filming entera, no sabía ni de qué iba. O sea, yo solo había visto las escenas de los rabos, porque había ido pasando uno a uno, así. Y bueno, pues está muy bien. Sí, son rabos que no se olvidan, desde luego. Y, o sea, yo creo que sí que si hay algo de queer en el cine de Pasolini es ese, pues como el cine de Eloy de la Iglesia, ese desnudar a los hombres, esos desnudos frontales, esa manera que él filmaba a los hombres, sobre todo, ¿no? Es interesante este paralelismo, ¿no? Que dice eso con Eloy. Porque yo también creo que está muy presente, pero fíjate que yo creo que Eloy sí era más activista, entre comillas. Sí, totalmente. Sí. Sí se preocupaba a lo mejor de plasmar ciertas realidades maricas de la época y que yo creo que ninguna otra película de la época demostró. O sea, mostró como las saunas, los cines, el cine carretas, cómo vivían esos maricas ricos burgueses que llevaban a niños a sus fiestas. Sí, es verdad. O sea, Pasolini nunca se preocupó por plasmar la vida de los maricas, de las personas trans, de cualquier persona del colectivo en ese momento en Italia. No fue esa su preocupación, para nada. Lo que pasa es que tuve sus películas y se notaban cuáles eran sus fetiches y cuáles eran sus gustos, pero totalmente, vamos. Es al final algo que he comentado yo muchas veces en el programa, vamos, en Ayla Canelli, que al final la impronta, ¿no?, del creador es imborrable también. Eso es. Entonces yo creo que, claro, se nota, hay escenas, lo que tú decías, hay momentos, hay planos. Bueno, es que hay algunos planos que ya comentaremos. Sí, hay paquetes para dar y tomar. Y sobre todo, pues sí, o sea, un fervor por la anatomía masculina y por la masculinidad también importantísimo, vamos. Bueno, estamos hablando ya, casi como nos hemos metido en harina. Pues fíjate que yo estaba preguntando estos días también a mis amigos italianos, algunos que conozco, a Mario, por ejemplo, que además fue muy generoso y me mandó un audio explicándome lo que significaba un poco Pasolini para él, a Stefano también,
a Domenico. Estaba hablando, pues les he planteado la pregunta, ¿no? ¿Qué era para ellos Pasolini o qué idea tenían ellos de Pasolini y cómo se leía la figura de Pasolini en la Italia actual. Y fíjate que ellos coincidían todos los tres en antes de cineasta, hablarme de él como poeta. Como poeta, como intelectual, como escritor incluso. Y me llama la atención porque España a lo mejor es una faceta que no ha llegado. O sea, ha llegado más la faceta cineasta, yo creo, que la otra. Sí, posiblemente sí. A ver, es que en Italia Pasolini, o sea, posiblemente fue el intelectual más importante de los años 60 y 70 y además era un intelectual que estaba muy presente, o sea, cada vez que había una movida en Italia llamaban a Pasolini, ¿no? Sí, siempre tenía una opinión y además siempre tenía opiniones mordaces, fuertes, ¿no? Le gustaba ser el azote de... Bueno, es que, o sea, de tantísima gente. De hecho, cuando Pasolini es asesinado, es que tú dices, es que hay tantos colectivos en Italia que le tenían ganas a esta persona que es prácticamente imposible darse cuenta de quién le tenía más ganas, ¿no? O sea, era una persona muy incómoda, ¿no? Sí. Y eso hacía que estuviese muy presente. Desde luego, él odiaba la televisión y sin embargo incluso tiene muchas entrevistas que se pueden ver en YouTube y tal, en las cuales pone pues, a todo el mundo a caer de un burro, básicamente. Además, he leído que fue un poeta precoz, que ya con 8 años estaba escribiendo sus primeras poesías y que vamos, que desde el principio era a tope con la escritura y también... le gustaban mucho las lenguas, ¿no? Los dialectos. Es como una especie de guerra que él ha tenido durante toda su carrera, por lo que he ido investigando, que era defender esos dialectos, defender el friuliano, ¿no? Es el que hablaba Sí, él era del Friul, creo que es friuliano con lo que él se crió. Sí, es que además eso fue un poco lo que hizo que cuando Pasolini llegó a Roma... Esto fue un poco lo que hizo que él entrase en el mundo del cine, en realidad, su interés por los dialectos, ¿no? Porque de hecho, a ver, Italia es un país en el que en la televisión, en la radio, en los medios se habla un italiano que solo se habla ahí. O sea, tú en la calle prácticamente nunca vas a hablar ese italiano, ¿no? Existen muchísimos dialectos y Pasolini, como era una persona que amaba muchísimo al lumpen, o sea, siempre fue una persona muy interesada por el lumpen, por la gente que vivía en los márgenes, también amaba el modo en que estas personas se expresaban. Hablaban, ¿no? Y cuando él llegó a Roma... se interesó muchísimo por creo que se llama romagnolo, romanesco, el dialecto de allí, no me acuerdo ahora. Sí. Y eso fue precisamente lo que hizo que directores como Fellini, por ejemplo, le encargasen escenas y le encargasen diálogos de sus películas, porque a lo mejor si Fellini hacía una escena en la que había 2 prostitutas hablando en la calle, Fellini no sabía... o no podía imaginarse realmente cómo hablaban estas mujeres, ¿no? Y eso fue lo que catapultó un poco a Pasolini al mundo del cine en Roma, sí. Porque recordemos que Pasolini no tenía ninguna formación de cineasta en ningún momento. No solo eso, sino que además se le nota. O sea, no solo no tenía formación, sino que es que además no quería tenerla. O sea, él... porque cuando él decide hacer su primera película, a Catone, ¿vale? Él, da muchísimas vueltas, luego hay textos en los que cuenta que, pues como todo el mundo que va a hacer una película, lo pasa fatal porque nadie le quiere financiar, porque da muchísimas vueltas, súper frustrante, todo no sé qué, y consigue que Fellini Fellini le dice, mira, te voy a pagar 3 días de rodaje, rueda 3 días y a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Y cuando Fellini ve el material, dice que eso no es una película, o sea, que eso no es rodar una película, ¿no? Y Pasolini dice que es que él, si volviese a rodarla, la rodaría igual. Pues ya está. Entonces, sí, o sea, Pasolini no solo no sabía, sino que además decía, es que yo rodo así. Uh-huh. Él no era una persona, digamos que sus referentes no eran cinematográficos. Sus referentes eran las pinturas, sí, eran otro tipo de iconografía. Claro, entonces tú por ejemplo, ves a Catone y dices que es la primera, ¿no? De Pasolini. Sí. Y dices, pero qué película tan ortopédica. O sea, es una película en la que las cosas no fluyen, digamos, ¿no? Y eso a él no le importaba. Ese artificio, pues para él estaba fantástico. Estaba leyendo también una carta que escribió Bertolucci, ¿sí? Una vez que ya había fallecido Pasolini y tal, y hablaba pues de su relación con Pasolini, que por lo visto se conocieron cuando Bertolucci era muy joven, sí, con unos 20 años así, y de hecho fue ayudante de dirección de Catone. Sí.
Y entonces decía eso, que precisamente que Pasolini aprendía cada día el oficio del cine. O sea, como que era como que llegaba allí y venga, pues vamos a rodar esto y esto y a ver qué sale, ¿no? Sí, no, yo he visto entrevistas en las que él cuenta que él, cuando el director de foto le preguntaba ¿qué lente ponemos? Él se inventaba el número. O sea, de verdad no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Pero sí que... O sea, bueno, estamos hablando aquí de Pasolini, a lo mejor quien nos oiga dirá, pues no lo veo, si este señor no sabía hacer películas. Es verdad que Pasolini, luego sí que tú viendo su cine sí que te das cuenta de que aprendió. O sea, Claro. aunque él se negaba muchas veces a aprender o a refinar su cine, tú sí que vas viendo, sobre todo en películas como Teorema, que es de las últimas, que ya hablaremos de ella y tal, ves un nivel ya, ves unas películas muy bonitas, ¿no? Pero sí, al principio era un punky, totalmente. ¿No? Okay. Bueno, él era comunista declarado también, Sí. marxista, Sí. Anticlerical, ateo, que luego choca un poco con toda esta especie de iconografía religiosa que utiliza a lo largo de su, sobre todo de su obra cinematográfica. Sí. Me hace gracia porque él decía que no quería... Tengo por aquí la frase... que estaría loco si dejara a los curas el monopolio del bien, decía. Ajá. Era algo así como que se negaba a rechazar esa cultura que al final es la que había mamado también. Exactamente, sí. Bueno, es que este señor, es que como estaba a malas con todos, pues es que hay muchísimas contrariedades. O sea, él ya antes de llegar a Roma, él formaba parte del Partido Comunista. El Partido Comunista le expulsa del partido, pero él sigue amando el comunismo, ¿no? Entonces tiene una relación malísima con los comunistas, aunque es comunista. Y pasa lo contrario, él pues no puede ver a los curas ni a la iglesia, pero es verdad que él tiene origen burgués, ¿vale? Es hijo de una maestra y de un militar, él tuvo una educación religiosa y por más que quiere no se puede desprender de eso y es que se le ve por todas partes. Sí. O sea, bueno, hay cosas muy evidentes, ¿no? Como que hizo el Evangelio según San Mateo, San ¿no? Mateo. Pero en muchas escenas ves ahí un pozo de algo místico, ¿no? Que tú dices, este señor cree en algo, ¿no? Claro, a mí me pasa un poco igual, la verdad. Ah, yo ¿qué me he dices? ido durante 15 años a colegio de monjas Ujú. y aquí me tienes, la más atea también y vamos, apóstata de hecho, con papelito que lo certifica. Sí. Pero es difícil a veces quitarse del todo ese pozo que Sí, te han todavía de vez en dejado cuando ahí. te lo crees. O sea, todavía a veces lo sientes. No, bueno, a ver, no es que me crea nada, pero pues veo imágenes, reconozco pasajes. Yo, por ejemplo, veo una portada de una iglesia y te sé leer la portada completa. Aparte de también porque soy historiador del arte, que eso es otra. Pero me refiero que yo reconozco pues toda esa cultura, todo ese bagaje, bagaje o Bagaje, ese bagaje. cultural de al final de 2000 años de religión cristiana, católica, como quieras llamarla, pues están ahí. Es un poco como el heteropatriarcado, ¿no? Pues también está ahí, Sí. aunque no quiera yo serlo. No, claro, lo llevas dentro. O sea, a mí no me pasa tanto porque yo es verdad que no tuve ese tipo de educación, pero sí que entiendo que, o sea, toda religión, cualquier religión, tiene una narrativa normalmente atractiva, fascinante, que engancha, ¿no? Entonces, entiendo esto que me dices, también lo que le pasaba a este señor, que él no podía desprenderse, no solo que es que no podía desprenderse, sino que es que cuando filmaba le gustaba, ¿no? Caer en estas cosas. Ya. Bueno, hemos dicho que era maricón, declarado. Creo que lo hemos dicho. Homosexual. Si no, si no lo decimos Eh, ahora de nuevo. Sí, era maricón. tenía cierta predilección por los jovencitos. Sí, esto es un tema. A abordar el tema. Esto es un melonazo de Pasolini. Si él era maricón, fíjate, él salió del armario muy pronto. De hecho, hay cartas muy bonitas de él saliendo del armario por carta, con amigos suyos y lo hacía... Bueno, lo hacía con mucha homofobia interiorizada, ¿no? O sea, él de verdad lo llevaba mal. Esto, obviamente, por la educación que había tenido, también porque pensaba... Pues bueno, que nunca debe amar a nadie, que pues bueno, pues lo natural, ¿no? Sí, un poco lo típico de la época, bueno, lo típico entre comillas de los homosexuales de la época, ¿no? Sí, bueno, de Tampoco quiero la época hablar yo por... y muchas veces también de ahora, o sea, ¿no? Hombre, bien, a ver, yo en palabras de un amigo de Domenico me decía eso, que Italia realmente es un país bastante homófobo Sí. y que bueno, pues que igual la figura de Pasolini también ha sido últimamente, no está tan reivindicada precisamente por eso, por esa homofobia. Sí, a ver, existe esa homofobia desde luego. De hecho, luego hablamos de Comici d'Amore, que es una peli en la que él hace, que sale con una señora, porque Sí. va Pasolini por Italia con un micrófono, en plan, ¿y usted cómo folla? ¿Y usted no sé qué? Y le dice unas señoras, bueno, creo que ya estamos hablando de Comici d'Amore, lo cuento esto. Vale. Dice una señora, ¿y usted qué haría si su hijo saliese invertido?
Pasolini, así, ¿te crees que tampoco? Y la señora, uy, madre mía, pues eso hay que corregirlo porque, bueno, yo qué sé, que me salga tonto todavía, pero que me... Y Pasolini está ahí sonriente, con su micrófono recogiendo esto y... Bueno, yo creo que él tenía muy interiorizado, él vivía con este discurso, ¿no? Y sí, un poco respecto de lo que decías antes, sí, Pasolini de maricón, sí, salió pronto del armario y sí, Pasolini, tuvo muchísimos problemas a lo largo de su vida porque Pasolini, sí, tuvo muchas relaciones con menores. De hecho, él se enfrentó a muchísimos juicios porque a él le gustaban mucho los adolescentes. Fue juzgado por esto muchas veces, siempre fue absuelto, o sea, nunca cumplió condena, ¿vale? Por este tipo de cosas. Pero sí que viéndolo desde una perspectiva de hoy en día, tú dices, a ver, si este señor fuese juzgado hoy. Sería todo muy distinto. O sea, era la Italia de Call Me By Your Name, por ejemplo, ¿no? Era la Italia en la que en muchas familias que un adolescente tuviese una relación con un señor mayor intelectual, pues no era tan raro, ¿no? O que a lo mejor, yo qué sé, luego hablaremos de Nieto D'Aboli, ¿no? Que es una relación muy larga que tiene Pasolini, y cuando se conocen, Nieto D'Aboli tiene 14 años. Yeah. Eso es algo que se ha blanqueado mucho. Tú lees todos los libros de Pasolini y tienes que echarte tú la cuenta de cuántos años tenía Nieto D'Aboli, porque nadie te lo dice, porque todo el mundo te quiere contar esta historia de que fue el amor de su vida. Yeah. Y bueno, pues seguramente sí, pero también vamos a contar que Nieto D'Aboli era un niño muerto de hambre, era un pulgoso, como luego lo contamos esto. Y Pasolini era un intelectual que le tenía cuerpo de rey, ¿no? O sea, ahí pasan muchas cosas. Le enseñó a leer y a escribir, prácticamente. Exactamente. Ahí pasan muchas cosas. Ahí estamos hablando de edadismo. Entonces eso ha hecho que, claro, que la figura de Pasolini pues se oscurezca mucho y esté cancelado en muchos sitios y de muchas maneras, ¿no? Hoy en día estaría cancelado, básicamente, ¿no? Sí, yo hablando con un colega italiano hace poco que le conté, pues voy a estar en el podcast de la Canelli. Yo esto no sé si se podía contar, pero yo lo he contado mucho, ¿vale? Entonces, de hecho, he dicho que era un colega, pero bueno, era un amigo de un amigo. O sea, imagínate el nivel, ¿no? Es italiano y le dije, pues voy a hacer esto de Pasolini y tal. Y él me decía, pues no sé si en Italia estaría bien visto, ¿no? Porque es delicado precisamente por este tipo de cosas. Aquí, como tú dices, en España la figura de Pasolini no es tan conocida, entonces la vida personal, quizá. Claro, y la vida personal tampoco, entonces no existe tanto ese debate y ahora es su centenario y en el Círculo van a hacer un ciclo y todas las revistas de cine están sacando algo. Sí. Pero sí, es algo que está ahí, es algo que está en su cine también y ahora seguro que pasaremos por ello también. Pero fíjate que contrarrestando un poco esto que tú me decías de tu amigo, yo hablando con Estefano y Mario, me decían ellos que se alegraban, ¿no? Que de alguna forma yo me acordara de Pasolini y quisiera reivindicarlo. Incluso Estefano me decía que haría falta más reivindicación de su figura. Obviamente no creo que tanto como el momento pederastia, sino más de su figura artística, cultural y tal. Hombre, naturalmente, es que este hombre, su obra a todos los niveles, todos sus artículos, es que son interesantísimos y sobre todo que él estaba convencido de estar haciendo algo por su sociedad realmente cuando él montaba estos pollos maravillosos que montaba y cuando era tan polémico, ¿no? Bueno, si quieres vamos a empezar ya, aunque ya hemos ido lanzando ciertas brochazos de su filmografía, vamos a meternos ya con ella, ¿no? Venga, nosotros pues hemos dicho que no era intelectual, escritor, poeta, pero nosotros en Ayla Canelli vamos a centrarnos en su cine. Adelante. Y quiero empezar leyéndote, porque a Pasolini en una entrevista le preguntaron por sus cineastas favoritos. Y esto es lo que contestó. Dreyer, plenitud sagrada de los rostros y los objetos. Buster Keaton, perfección formal. Murnau, la mejor película del mundo es La última carcajada. Mizoguchi, grande como Giuseppe Verdi. Renoir y Tati, los únicos que han sabido hacer poesía sobre la pequeña burguesía. Bergman, no el feudal, sino el burgués de luces de invierno. Godard, ¿cómo no amarlo? El bueno de Fellini. Y Charlotte, los más grandes placeres del cine. Añadiré, para completar el cuadro, que no me gusta ninguno de los mitos de Carriers de Cinema, a saber, ni Hawks, ni Hitchcock, ni Ford. Y detesto a Eisenstein. Qué fuerte.
Que ¿Cómo sí, te ya. quedas, amiga? Me quedo muerta, porque fíjate, o sea, muchos me los esperaba, porque es verdad que está claro que a él le gusta mucho Dreyer, sobre todo le gustaba mucho el Dreyer de La Pasión de Juana de Arco, Sí, todo así tan... los rostros, Sí, estos primeros rostros planos, así con sí. estas expresiones de ay, Dios mío y tal. Pero fíjate, es interesante esto de Godard porque Bertolucci contaba en una entrevista, porque, bueno, Bertolucci, como ha señalado, fue su ayudante de dirección en Alcatone, en su primera peli. Bertolucci era muy pequeño y tal, y Bertolucci estaba muy emocionado con la Nouvelle Vague y todo esto, con todo lo nuevo. Y se lo dijo a Pasolini, le dijo, oye, tienes que ir a ver al final de La Escapada. Y Pasolini va a ver al final de La Escapada. Y al día siguiente le cuenta a Bertolucci, que a Bertolucci le sienta fatal esto, que se ha estado spoileando toda la película de lo que estaba viendo, que le pareció una majadería absoluta. Luego con los años, porque Pasolini y Godard es verdad que luego hicieron estas películas que estaban de moda, Sí. de capítulos y tal, las hicieron juntos y también compartieron actores muchas veces. Y sí que hay cartas de ellos en los que, bueno, tú ves que había un colegueo. O sea, ellos había mucho respeto mutuo, yo creo, y yo creo que sí que muy al final Pasolini sí que disfrutó más de las pelis de Godard, o por lo menos las entendió. Para ser justos, diré que esta entrevista es ya de los años 70, o sea, Sí, cuando ¿no? ya O sea, Pasolini llevaba un tiempo haciendo películas y quizá ya había conocido a Godard y etc. Recapacitó. Exacto. Muy bien. Bueno, pues tenemos en Italia este movimiento. Vamos a contextualizar un poco en el Venga. momento en el que empieza Pasolini no a hacer sus películas. Tenemos en Italia este momento del neorrealismo, neorrealismo italiano, Sí. que según me decías hace un momento, para ti, bueno, según tu profesora de cine, Begoña Soto de la Universidad Rey Juan Carlos, la El- llevo en mi corazón siempre. Sí. el neorrealismo realmente eran 4 películas. Eran 5 películas. De hecho, yo a veces intento hacer el ejercicio de acordarme de los ¿Cuáles? nombres de esas películas, porque sí que es verdad que esto pasa en muchos movimientos cinematográficos, ¿vale? Que existen unas películas que marcan un movimiento a posteriori, que luego años después llegan Se unos y nombra. dicen esto, ¿no? Pero es verdad que puramente neorrealistas son muy pocas pelis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que estas películas de repente empiezan a tener repercusión, premios, no sé cuántos, pues como el ladrón de bicicletas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo se quiere subir a este carro, ¿no? Y se empiezan a hacer películas... O sea, cualquier cosa que sea un melodrama no puede ser neorrealista, ¿vale? Porque Claro. el cine neorrealista es, de verdad, para tirarte por la ventana. O sea, son personas desgraciadas que sufren muchísimo durante la película y sobre todo al final, cuando ocurre una desgracia horrible y se acaba la película, ¿no? Entonces, es muy difícil defender eso en una película. Yo creo que si todos quisiéramos hacer una película neorrealista, al final en algún momento nos traicionaríamos y pondríamos algo bonito o algo Ya. así, ¿no? Entonces, sí, yo no sé si el cine de Pasolini encaja ahí, quizá la primera película... Claro, es lo que Acatone. te quería decir. Venimos con este contexto de este cine neorrealista que está en los años 40, 50. Llega Fellini ya también, Visconti un poco, que le dan ya un poco más... Huyen un poco de ese neorrealismo, Sí. ¿no? Y bueno, nos encontramos pues eso, a Pasolini año 61 con su Acatone. Con Acatone, sí. Que bueno, pues tiene esos puntos de búsqueda, ¿no? En la baja sociedad, en los bajos fondos, en las barriadas de Roma, ese Franco Chiti, Sí. que bueno, se convierte también en uno de los actores fetiches desde este momento de Pasolini. No sé si estuvieron en algún momento liados o algo así. No, que yo me lo he preguntado también, ¿sabes lo que pasa? Que estas relaciones siempre se tratan con muchísima ambigüedad. Yo no sé Ya. si Franco Chiti y Pasolini estuvieron enrollados. Sí que es verdad que Pasolini colaboraba tanto con él como con el Con su hermano, que uno era albañil y el otro era pintor, pero pintor de paredes, ¿sabes? O sea, Pasolini, digamos que cuando llega a Roma, llega huyendo, ¿vale? Llega con su madre, o sea, ellos se montan en un tren en mitad de la noche. Y llegan a Roma con una mano delante y otra detrás, ¿vale? Porque a Pasolini, como hemos hablado antes, pues, bueno, básicamente le quieren linchar en su pueblo porque sale que ha toqueteado a unos adolescentes en la fiesta del pueblo, no sé qué, tiene que salir por patas de allí. Entonces, cuando llega a Roma es que no tiene donde caerse muerto, ¿vale? Y en parte por eso, digamos que, bueno, se va a vivir a un barrio súper periférico. Como él era una persona con mucho carisma, esto es verdad, y una persona que todo el mundo señalaba que era muy, muy empático y muy de conocer y de hablar a la gente, él enseguida, siendo un pequeño burgués, aunque arruinado, un pequeño burgués y un intelectual, él conoció a toda esta gente, a todo este lumpen, a las prostitutas, a los chulos, a los rateros, a toda esta gente, y se interesó mucho por ellos, y quería saber cómo hablaban, quería saber todo sobre ellos, ¿no?
Y esto lo plasmó primero en unas novelas, ¿vale? Sí. Que por supuesto, a ver, todo lo que hace Pasolini es un escándalo. O sea, este hombre, no sé cuántas veces, fue juzgado 33 veces en 10 años que estuvo. ¿Cuántos años estuvo haciendo pelis? 14 Pues, años, ¿no? 14, Más o menos. 15, 14. Fue 15. juzgado 33 veces, ¿vale? Porque todo era obsceno, todo lo que hacía. Se supone que todo era Se obsceno, supone, ¿no? Porque él era muy crudo a la hora de retratar la realidad de estas personas. A él le interesaba mucho hacer un retrato veraz de esto, ¿no? Y en Acatone lo hace. Lo hace y además sin miramientos también, porque retrata pues ese Franco City que es proxeneta, pero también es un vagabundo, un buscavidas, esas palizas a las prostitutas, Bueno, que es son que tremendas. Es que de verdad son... Él, fíjate, tiene esto de que no intenta realmente Endulzar, ¿no? endulzar, ni siquiera justificar a lo que hacen sus personajes o... No, y además él constantemente, él está tan pegado a la realidad. A él le molaba el cine porque él decía que el cine era la verdad a través de la verdad, ¿no? O sea, bueno, la realidad a través de la realidad, ¿no? Le interesaba mucho que todo fuera real y de hecho en esta primera peli no hay ni un solo actor. O sea, todos son personas de la calle. De hecho, Franco Zitti, que es el prota, que luego sí que va a ser Luego, sí, actor, ha ha hecho hecho carrera, películas, hizo carrera. sale en El Padrino 2, creo, salen muchísimas películas este señor. Sí que ha hecho una carrera extensa, pero en ese momento no era actor, ninguno era actor. La que sí era actriz era Anna Magnani. Bueno, es que es una fiera, es que es fortísima. Anna ella. Magnani, que la tenemos como en una de las películas referentes, yo creo, del neorrealismo, que es Roma, Ciudad Abierta, Sí. del año 45. Sí. Pues la tenemos también en Mamma Roma, que es la segunda película de Pasolini, en el 62. Sí, porque Anna Magnani vio... Bueno, es que Pasolini, es verdad que es un dire que, bueno, pues eso, que era un principiante, pero oye, es que su primera película se pasó en Venecia, ¿sabes? Sí. O sea, que fue bien acogido. Y en Venecia la vio Anna Magnani. Entonces Anna Magnani llamó a Pasolini y le dijo, vale, yo quiero estar en la próxima tuya, ¿vale? Yo no sé si en esa época Anna Magnani ya estaba saliendo de su relación con Rossellini, que aquello terminó, no sé si... Bueno, fatal, pero, o sea, fatal es poco con el pollo que se lió con estos dos, ¿no? Muy mal, ella sufrió muchísimo. Ella era una mujer muy fuerte, o sea, es que Anna Magnani es que es... Wow, es que tú cuando la ves en pantalla alucinas con la fuerza que tiene esa mujer, pero fue muy desgraciada a la vez en su vida personal. Suele pasar, ¿eh? Con estas actrices Sí. estas personalidades, estas mujeres tan... como que parecen que se van a comer el mundo. Luego al final tienen vidas como... Estoy pensando, por ejemplo, en Dalida también, que es una figura que a mí me... Dalida. Dalida, francesa. ¿La conoces? No sé de sabes quién me quién estás es hablando. Dalida. No. Dalida, Bueno, es una Dalida, actriz. fue actriz, cantante, sobre todo cantante. Lo que pasa que sí que hizo películas, hizo algunas pelis y tuvo una vida súper tormentosa. O sea, de lo exitosa que fue en su vida artística, al contrario, su vida personal fue de mal en peor. O sea, creo que se le suicidaron 2 amantes, se quedó embarazada y abortó de uno de ellos. Bueno, y al final acabó lo más famoso ya de su final es que ya se suicidó también en el año 87, dejando una nota de suicidio que era algo así como la vida se me hace demasiado pesada o algo así. Ay, Dios. Y era un poco, para que te hagas una idea, como la Rocío Jurado de Francia, o sea, en plan de que los maricones hacían, las travestis de Francia, las travestis francesas de los 80, hacían a Dalida. Me apasiona esto, la voy a buscar muchísimo. Pues me ha sí. recordado este momento de Ana Magnani a No, yo creo que a Anna Magnani le fue bastante bien en comparación. O sea, he recapacitado mientras estabas hablando y he dicho, Anna Magnani vivió estupendamente, vamos, en comparación con esta mujer. Pero bueno, que sí que ella fue lista y dijo, yo quiero rodar con esta persona, ¿no? Y rodó Mamma Roma con Pasolini. Es una película muy bonita, Mamma Roma, no sé si tú lo compartes esto. Sí. Es bonita, Yo creo que si alguien nos está, ¿no?, escuchando y dice, no he visto ninguna de Pasolini, quiero empezar, y a lo mejor se le ocurre decir, pues empiezo por Acatone, que es la primera. Pues yo creo que no. Sí, Mamma Roma yo creo que es más, que te mete mejor, yo creo, en esa... Tienes un protagonista con el que vas todo el tiempo, y es que quieres que salga todo bien. Que por supuesto no le va a salir bien. Pero quieres que todo... Y vas mucho con ella porque ella tiene esa fuerza. Ella es una prostituta que, creo que es su chulo, que es Franco Zitti, otra vez, el prota de Acatone,
se ha enamorado y se va a casar y entonces la deja libre. En plan de, ya eres libre, ya puedes hacer tu vida. Y entonces ella decide que quiere ser una mujer decente y va a buscar a su hijo, al que abandonó, que es un adolescente, y se van juntos a Roma a ser gente de bien, a ganarse la vida honradamente. Sí. Por supuesto, pues te estarás imaginando todas las cosas. Por supuesto, sale mal. Por supuesto, sale mal. La película es muy bonita, de verdad. Y ella está fantástica, ella está increíble. Se llevaron más o menos bien, ¿vale? Ellos dos, porque es que Pasolini nunca había dirigido a una actriz. Claro. ¿Vale? Entonces, o sea, tú fíjate cómo molarían los dos, ¿vale? Que algunas de sus discusiones en rodaje las grababan. O sea, Pasolini decía, he quedado para pelearme con Anna Magnani, ¿vale? Después de... Como en el cole, he quedado para pegarme. He quedado con Anna Magnani para tener movida, porque ayer la tuvimos en el rodaje y tal. Y entonces él iba con un magnetófono y lo grababa y Anna Magnani lo consentía porque los dos sabían que los dos eran muy buenos y que eso iba a ser interesantísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si te acuerdas de la escena en la que hay el hijo se ha comprado una moto. No, ella le regaló una moto al hijo, sí. Algo así y tal. Y le enseña la moto y están contentísimos y tal. Bueno, pues ese día se enfadó muchísimo Anna Magnani. Porque, claro, es que Pasolini no sabía dirigir actores profesionales. O sea, Pasolini lo que hacía era que se ponía detrás de la cámara y decía, y ahora ríete, en mitad de la toma. Y ahora lloras, y ahora no sé qué, y tal. Entonces, se lo hizo a Anna Magnani. De hecho, concretamente le dijo, y ahora ríete. Y Anna Magnani dijo que eso qué era. Que si es que ella era un mono de feria, ahí a hacer cositas, ¿sabes? Y hay una transcripción de esta... justo está en el libro que te he pasado antes. Sí, de hecho, tengo yo otro libro también. Es que hemos estado convirtiendo libros antes de Pasolini. Y tengo uno que se llama La voz de Pasolini y tiene las transcripciones también de... Qué guay. De hecho, hay un capítulo que es entre pausas de Mamá Roma. Y es... Fantástico. Pues es que eso es interesantísimo porque al final es ver a dos personas, bueno, que son muy buenas en lo que están haciendo... Y que están enfadadísimas el uno con el otro, ¿no? Y que están todo el tiempo quieren solucionarlo y hablar. Está muy bien, es muy interesante. Pero sobre todo, Mamá Roma es una película... Es muy bonita. Yo recuerdo cuando yo la vi allá pues bueno, cuando estaba de Erasmus. Creo que fue la segunda peli suya que vi y me emocionó muchísimo, la verdad. Qué guay. La tenéis en Flixolé, por si queréis verla. Está en Flixolé. Lo que pasa es que en Flixolé hay que darle un tirón de orejas porque la tienen en castellano, en doblada al español, y en italiano, pero sin subtítulos. Sin subtítulos, exactamente. Ahí estamos creando falsas esperanzas. Flixolé, por favor, esto del momento de tener las versiones originales, pero sin subtítulos, pues no nos va nada bien, cariño. Estamos aquí todos pagando nuestros 2 euros al mes y, verdad, a mí nos llevamos estas desilusiones. Bueno, en el año 63, sí. Fellini graba La Ricota, sí. que es uno de estos cortos que ya hemos comentado, que de películas de episodios, pues la primera película de episodios que hace es esta, que no sé si tengo por aquí el título, que es un poco el acrónimo, ¿no? Se dice de las iniciales de cada director, realmente. Ah, fíjate, nunca me había ¿No te habías fijado? De eso, sí. Sí, creo que se llamaba Rogopac, ¿no? Rogopac o algo así, sí, que es Rossellini, Godard... Pasolini y luego no sé qué. Y uno que empieza por G, que no sabemos quién es, ¿no? Y el último. Bueno, sí. en este corto, digamos, sí. La Ricota, Pasolini dirige a Orson Welles. Sí. Ojo, cuidado. Y Pasolini empieza ya a jugar con la imaginería cristiana, digamos, católica cristiana. Y eso le lleva a una movida un poco fuerte con los juzgados. Por supuesto. Es un poco, o sea, Pasolini era un poco, para que os hagáis una idea, el meme de Pilar Rubio en los juzgados con la denuncia, pues, continuamente, Pasolini todo el rato. Pero es que no podía parar. No podía parar, de verdad. Es como ahora como son los abogados, la Asociación de Abogados Cristianos, eso, ¿no? Sí. Son los chungos ahora. Exacto. Pues no sé cuáles eran los de entonces, no sé si era el Partido Democristiano. Bueno, había unos que siempre, a nada que Pasolini hiciera bueno, la verdad es que las montaba también bastante gordas. Pues estaban ahí esperándole. Entonces hizo esta película, La Ricota, que es un corto. No sé cómo no conoció a Orson Welles, ¿tú lo sabes? Porque yo no he sido capaz de encontrar eso. Él le gustaba el cine de Orson Welles, la admiraba. Pero supongo que, a ver, al fin y al cabo, Pasolini en ese momento ya es considerado uno de los intelectuales y ya está en esos círculos, y yo creo que Orson Welles iría a rodar a Italia seguramente o algo así. Sí, o a zampar. O sea, a Orson Welles le encanta venir a España e Italia a zampar. Entonces seguramente una de esas... se conocieron. Es un corto que a mí me mola mucho. Sí, La Ricota
Está hecho como muy mala hostia, o sea, la verdad es que es bastante fuerte el tema porque va de... el protagonista es un figurante, están rodando una película de romanos ahí en Roma y todo esto, y va de la crucifixión de Jesucristo, y el protagonista es un figurante, ¿no? Que es el que tiene que estar en la cruz al lado de Jesucristo. Sí. Y que nunca llega a la mesa del catering, ¿no? Creo que era eso, ¿no? O sea, así, como sí. él, todo el corto se está muriendo de hambre, ¿no? Y... Sí, porque hay un momento en el que consigue tener comida, pero se la tiene que llevar a su familia, que va corriendo como ahí a recogerla y luego le dice, luego os doy más. Entonces como que él Exactamente. vuelve... Sí, entonces, claro, esto es una cosa divertidísima, pero claro, hay una crítica ahí detrás a estos señores que están gastándose este pastizal en hacer esta película para hablar de Dios y tal, y tienen a la gente muerta de hambre, ¿no? Ahí en el set. Claro, esto sentó fatal. Además es que, bueno, es que él tuvo que... existe por ahí un documento que él hizo con 60 puntos o algo así, explicando la película. Y por qué había hecho las decisiones que había tomado en la película. En plan, Jesucristo sale aquí llorando por no sé cuántos y no porque yo sea un blasfemo, ¿no? Este tipo de cosas. Es interesante, es bonito. Y, o sea, yo ahora mirándolo un poco en perspectiva y tal, o sea, una de las cosas importantes de este corto es que uno de los carpinteros de la Ricota era el hermano de Ninetto Davoli. Ah, Y ahí se conocen Pasolini y Ninetto Davoli. vaya, vaya. Tú fíjate cómo sería esto que... o sea, Ninetto Davoli tenía 14 años o 15 o algo así. Era un pandillero. O sea, llega a Roma, no me acuerdo muy bien desde dónde. Bueno, pues una familia de 7 personas que viven en una habitación en Roma, Sí. todo fatal, y no tiene oficio, no tiene nada. Su hermano se mete de carpintero en el cine y el hermano invita a Ninetto Davoli al rodaje y se lo presenta a Pasolini. Y Pasolini se lo lleva a cenar. Anda. Y esto es súper normal. O sea, que el director de la película se lleva a uno de 14 años a cenar. Y todo el mundo asume esto. La familia bueno, es que la familia de Ninetto Davoli está encantada. Conocen a Pasolini. Claro, en este momento Pasolini tiene 40 años. Pues Sí, está haciendo sí. cuenta, sí. Sí, 40 tacos. Y ahí empieza la relación de Pasolini y Ninetto Davoli, que si me pongo así de repente yo de pesado con esto, es porque Ninetto Davoli es importantísimo en el cine Es de muy Pasolini. importante y de hecho en la siguiente película ya aparece por primera Ya vez. sale, sí, él ya sale. Estábamos hablando de esta condena por sus posiciones anticlericales y su siguiente película es ni más ni menos que El Evangelio según San Mateo. Que tú dirás, hija de puta, ¿cómo es así de...? Y adivina que ¿Te pues gusta? le montan un pollo Que te también. gusta o sea. meter ahí. Me hace gracia cómo él cuenta que le vino la idea de hacer esta película. Porque él ¿Cómo fue? No lo sé. le quita todo este trasfondo de que había sido acusado y tal, se lo quita. Y él dice que simplemente estaba presentando precisamente la Ricota en Asís, en la ciudad de Asís. Y que bueno, pues que estaba allí con los monjes, tal, no sé qué. Y que de repente, de la noche a la mañana, apareció Juan XXIII de visita oficial, el Papa. Ajá. Y que claro que todo lo que él tenía programado de su visita y tal, pues que se tuvo que cancelar porque había llegado el Papa. Y entonces tuvo que estar como unos días en su habitación sin poder salir. Y estaba como atrapado en la ciudad de Asís sin poder hacer nada. Y que lo único que tenía a mano era una Biblia. Y entonces que él empezó pues a leerse el Evangelio. Ajá. Y estuvo leyéndose el Evangelio y que dice que enseguida decidió que iba a adaptar el Evangelio de San Mateo porque para él era el más revolucionario de los 4 evangelistas. Fíjate, ¿tú crees que tú hubieras leído la Biblia también? No, seguramente no. Seguramente tampoco, no sé qué hubiera hecho, la verdad. Pero leerme la Biblia no. Sí, o sea, él es... Yo creo que cuando uno se acerca por primera vez a la figura de Pasolini le cuesta un poco entender estos tumbos que Claro, que o sea, da, es ¿no? Es comunismo, marxismo, pero también católico, cristiano. exactamente. ¿Qué está ocurriendo aquí? Él aún así hace esta peli, que es verdad que es un retrato... O sea, ahora la vemos y decimos, pues esto es una película, pues bueno, pues normal, ¿no? De Jesucristo y tal. O sea, te quiero decir, no vemos... Cuesta un poco entender el escándalo que tuvo esta Sí. película, ¿no? O sea, que fue un escándalo que vino básicamente dado porque retrata a Jesucristo como una persona... Claro, porque más o menos actualmente, normal, a ver, ¿no? claro, actualmente tenemos una concepción diferente. Yo creo que incluso después del Concilio de Trento, ¿no? El segundo concilio que es el que hace Juan Pablo II, ¿puede Uy, ser? me acabas de dejar ¿Cómo muerta, es esto? No tengo ni idea. Es ¿Ves? que Es que yo no fui a cole de monjas. Yo tengo el claro. cole de monjas ahí metido, pero tampoco sé decirte luego. Concilio Oigo de campanas y Trento. no sé dónde. Pero el Juan Pablo II Sí. hizo uno en Reforma Ah. en la iglesia.
Yo estoy ya metiéndome aquí en un berenjenal que vamos, pero Juan bueno, Pablo II, yo Wojtyla. juraría... Ese fue Wojtyla. Wojtyla, sí. Juan Pablo II, Te cree todo hizo el una mundo. reforma. Entonces, a partir de la reforma de Juan Pablo II, se empezó a ver pues ciertas cosas de otra forma en la iglesia. Sí. Insisto, oyentes, estoy así un poco dándole palos. Si queréis saber más sobre Dios. Igual no fue Juan Pablo y fue otro papa anterior, pero yo Bueno. diría que fue un poco a partir de el Concilio de Trento, me suena a mí eso, o eso es de... Bueno, no lo sé. Un La concilio cosa que hubo. es Ujú. que en el año 64, en el que hace el Evangelio, Sí. no era normal que la figura de Cristo fuera representada. Es un poco como Mahoma ahora para los islamistas, ¿no? El Ujú. Islam, que Ujú. tampoco tienen ese momento de que cuando se les representa figurativamente, Sí. pues se enfadan muchísimo. Pues un poco eso pasaba con el cristianismo, ¿no? Con esto. ¿No? Yo es que me estoy haciendo un lío ya. Mira, yo lo que creo es que de repente, o sea, Pasolini tenía una inclinación siempre hacia lo terrenal y hacia lo feísta, ¿no? Sí. Y entonces tú ves de repente, tú estás acostumbrado a ver a Dios rubio con los ojos azules, con el brilli y tú le ves en esta película que es un chiquillo unicejo rodeado de personas sucias, también feísimas, también, o sea, es todo bellísimo, o sea, y me encanta ver a esa gente, esas caras, ¿no? Porque son caras de verdad machacadas por la vida, ¿no? Pero no es lo que un buen cristiano se esperaba, ¿no? Claro. De esto. Y después, por supuesto, pues le machacaron. Le machacaron y creo que él tuvo que rodar. Es que leí, pero no me quedó claro. He leído que él accede a rodar incluso algunas escenas extra en los que Jesús como que hace un poco de milagro. Ajá. Porque de hecho, al principio no había milagros, no había nada. O sea, Jesús era. Yo creo que por eso se refiere a ello Pasolini como el evangelio más revolucionario, porque era un chiquillo que estaba convencido de sus ideas y que fue a Claro, muerte es un por poquito ellas, contra todo, Es ¿no? una lectura marxista también un poco de ese Sí. Jesús que quizás se nos ha vendido luego de otra forma. Estaba buscando mientras hablaba Paco, porque yo no podía quedarme con esta duda, es Concilio Vaticano II, el que hizo Juan Pablo II. Concilio de Trento es una cosa del siglo XVI. Vaya, quizá no estaba ahí de todo No atinado. está muy fino. Yo sabía que lo había escuchado, yo tenía esas palabras en mi cabeza y no sabía cuándo sacarlas. Las he sacado ahora, chica. Pues adelante con los años que aún nos quedan. Fenomenal. Yo también tengo que, o sea, por cerrar el Evangelio según San Mateo, Sí. yo solo tengo que decir que yo llevé a unos colegas a verla al cine, porque yo les dije, bueno, porque me decían, pero vamos a ver una película de Jesucristo. Y yo, sí, pero es de Pasolini. Yo decía, a ver, si es de Pasolini, pues habrá Pero temita. los llevaste sin haberla visto Claro, tú. yo no la había visto. Vale. Claro, fuimos a ver esa película, mira, o sea, casi me asesinan, porque es que es Normal. una película, igual que hemos dicho de Acatone, que es una película que es como, no te metas ahí al verla a lo loco. El Evangelio según San Mateo no es desde luego la película más entretenida ni No. más fluida, eso es un poco una castaña. De la hecho, es verdad. que tiene pasajes literalmente sacados del Evangelio, o sea, Sí. recitados directamente. O sea, Entonces, si te gustan este tipo de bellezas y estos hombres, de hecho, Jesucristo, el actor que hace de Jesucristo, que no era un actor tampoco, era un sindicalista catalán que estaba de paso por Roma y que Pasolini le conoce, porque eran marxistas los dos, y le dice, oye, sale mi película. O sea, y el chiquillo tiene una belleza también súper extraña y particular, ¿no? Pero vamos, que como película así de una narración que digas, esto me va a tener en vilo durante las próximas 2 horas, no, hay que verla con ganas. Enrique Evangelio según San Mateo. Irazoki. Enrique Irazoki se llama el actor. A él luego le pusieron muchísimas pegas para entrar en España. En España, claro. Porque desde ese decían que había hecho una momento- película marxista y había hecho el Evangelio según San Mateo. O sea, tú imagínate. Ya. Pero Luego vamos, normal en que ese no lo momento entendamos esto. Franco estaba a tope con Acope, vamos. Estaba a tope de power, sí. Bueno, pasamos ya entonces, si quieres, a la siguiente, que es Pajaritos y Pajarracos en el 66. Sí. Aquí Pasolini ya pone a Ninetto Davoli como protagonista, junto a una figura bastante importante, bastante famosa además en la Italia de este momento, que es el cómico Totò. Sí, Totò. Totò, pues no, es que no sé cómo hacerte un símil de Totò. Era un poco como el Chaplin de De Italia, Italia, por así sí. decirlo. O sea, era un actor muy cómico, con una cara cubista, básicamente, con una nariz gigante, unos ojos hacia afuera y tal. Y era pues un actor que hacía mucho cómico y que hizo mucha televisión y que muchos niños en Italia crecieron viendo a A Totò. Totò, ¿no? Y de hecho, Ninetto Davoli, que cuando
Bueno, es que primero hay que decir que qué narices. O sea, porque Pasolini le pone de protagonista de su película. Y este niño no ha hecho nada antes. Ahí están pasando cositas, yo no creo. sé si tenía los 18 ya, Ninetto Davoli o no, pero bueno, el caso es que le pone de prota, ¿vale? Y de hecho, cuando se encuentran, cuando quedan por primera vez todos, ¿vale? Para hacer esta película que era una comedia un poco satírica, de dos personajes así un poco rollo Chaplin, que van por una carretera, pero no se sabe a dónde van y les pasan peripecias y todo esto. Bueno, pues cuando quedan por primera vez, o sea, Ninetto Davoli es que no se puede comportar, porque es que está ansioso de ver a su ídolo de la infancia ahí delante suya. Encima va un casoplón que tiene ahí Totò y tal, y cuenta la mujer de Totò que cuando Ninetto Davoli y Pasolini se van, Totò se pone a fumigar la casa porque está convencido de que este niño tenía piojos. Hostia. ¿Sabes? O sea, tú imagínate, es que es muy fuerte, o sea, te quiero decir, o sea, por supuesto, sin hacer ningún tipo de burla de la procedencia de Ninetto Davoli, sino que, o sea, es muy fuerte la mezcla y cómo Pasolini le metió en este mundo de intelectuales y tal, en el que él se sentía muchas veces muy raro. O sea, la primera vez que Ninetto Davoli ve una bañera en su vida es en casa de Laura Betti, que era... Vale, Laura Betti era como la mariliendre oficial de Pasolini, era su amiga hasta la muerte, ¿no? Literalmente. Y bueno, pues en fin, era una mezcla rarísima, ¿vale? Que de hecho, bueno, nadie se quedó contento con esta peli. No salió muy bien. A mí me pareció... No sé tú qué piensas. Me pareció pues muy simpática, la verdad. Sí. Sí. Al final yo creo que sí que hay como química entre ellos dos. Y me hace mucha gracia el cuervo, que tiene la voz de Pasolini. Ah, es verdad. Que además no se define así como ese momento de soy un intelectual marxista, no sé qué, no sé cuántos, y es que es la voz de Pasolini, o sea, tiene esa gracia también, sí. ¿no? Bueno, y sobre todo, que una cosa que a mí me encanta, que es la única película que yo he visto en mi vida que tiene los títulos de inicio cantados. Ah, bueno, son divertidísimos, claro. Que esto lo hizo Ennio Morricone. Pues, pero varias películas de Pasolini. Sí, a partir de ahí creo que hace ya todas de Pasolini, pero es una película que los títulos de crédito son en verso y sale una voz que los canta con musiquita. Es que me chifla, me encantó y no lo he vuelto a ver en una película. Estabas comentando el momento Ninetto Davoli, Pasolini, cómo Pasolini lo mete en estos círculos, cómo Pasolini también se forma una especie de tutoría, ¿no? de este muchacho. Sí. Me está recordando sobre todo pues eso, el momento de lo de la iglesia con José Luis Manzano también. Sí. Es bastante paralelo, yo creo, el símil, digamos. Sí, seguramente sí. A ver, yo la diferencia un poco que veo es que... O sea, bueno, en muchos textos, en muchas biografías que hay de Eloy de la Iglesia, se le menciona como una persona, bueno, pues muchas veces bastante hijo de puta, ¿no? Bueno, y bastante tirano, bastante muy egoísta en su relación con José Luis Manzano, ¿no? Y no le quería compartir con otros directores y... Bueno, es una relación muy oscura. Sin embargo, la de Pasolini con Ninetto Davoli es verdad que nace de una cosa terrible, ¿no? Que es que él es un menor, es un niño, y yo creo que Pasolini se aprovecha bastante de esto. Él es muy pobre y Pasolini, o sea, Ninetto Davoli no trabaja salvo en las películas de Pasolini, en algunas películas más, pero él iba para carpintero y nunca llegó a trabajar hasta muchos años después, ¿no? Porque Pasolini le mantenía y tal, ¿no? Pero, o sea, yo sí que veo una relación un poco chunga de poder, pero es verdad que Pasolini estaba profundamente enamorado de Ninetto Davoli. Bueno, él lo manifestaba así, ¿vale? Sí. Y... Quería lo mejor para él, quizá, ¿no? Bueno, eso es lo que quieres llegar a ese punto. No, bueno, sí, y que nunca le introdujo en ambientes tóxicos, nunca le quiso solo para él, ni... O sea, él estaba un poco siempre como pez fuera del agua. O sea, Laura Betti, esta mejor amiga de Pasolini, es que no podía con él. O sea, es que hay una carta maravillosa en que Pasolini se refiere a una bronca que tuvo con Laura Betti, porque es que se fue Pasolini de Roma y Laura Betti se tuvo que quedar cuidando a Ninetto Davoli. Y al parecer cogió el teléfono, llamó a Pasolini y le dijo que es que qué cojones hacía con ese niñato, que es que era bobo. Era bobo. Tú, de hecho, ves las películas, en todas las que sale Ninetto Davoli, sí, sale haciendo lo mismo. El bobo, sí. El bobo. O sea, es como el Jar Jar Binks, por así decirlo, de la filmografía de Pasolini. O sea, película en la que sale... Porque claro, hay algunas películas como Pajaritos y pajarracos que dices, bueno, pues una comedia, pega, no sé qué. Pero de repente, Mitad de Teorema, que es una película que ya llegaremos a ella, es una película súper intensa, así, intelectual, y de repente aparece por allí Ninetto Davoli. Pero tiene que salir en todas, de verdad, esta persona. O sea...
Es verdad que es una relación difícil de comprender y hoy, desde luego, con la perspectiva de hoy, es una relación muy fea en muchas cosas, pero es verdad que, bueno, luego contaremos cómo acabó, pero Nieto Davoli nunca jamás, murió hace poco, nunca jamás tuvo una palabra mala para Pasolini, y todo el mundo que había a su alrededor decía que era incomprensible esa relación, pero nunca nadie puso de manifiesto que fuera abusiva, ¿no? Que fuera Quizá, abusiva. de alguna más allá de la edad. Más vamos. allá de la edad, claro. Bueno, vamos con Edipo Rey, si quieres. Sí. Que, bueno, es una de las primeras, tiene dos, pues esta es la primera, que de adaptaciones clásicas que hace Pasolini. Sí. Pero con ese toque, claro, rechazando tanto esta como en Medea, que será la siguiente que haga, rechazando por completo el toque fantástico, el toque mitológico y yendo directamente al puro realismo de toda la imagen. Sí. A ver, es que cuando tú te piensas que ya has entendido a esta persona, de repente hace una película que no tiene nada que ver con la que ha hecho, ¿no? Entonces sí, bueno, yo creo que no, lo que he dicho en realidad no tiene tanto sentido, porque sí que el misticismo de estos mitos, como el de Edipo Rey o como el de Medea, sigue un poco en la onda del Evangelio según San Mateo. O sea, son películas, pues bueno, con mucha iconicidad, con un rollo místico, religioso, importante, pero sobre todo llama la atención cómo están filmadas, a nivel de vestuario, a nivel de localizaciones, porque bueno, Pasolini llega un momento... Pasolini es muy crítico con... Él adora Italia, pero es muy crítico con Italia. Llega un momento en que empieza a darse cuenta de que se tiene que pirar de Italia porque no lo aguanta más. Porque está llena de subnormal. Esto es un poco resumido, pero dicho por él. Entonces necesita irse a sitios en los que él siente que todo es más primitivo y que en los que la sociedad de consumo no ha llegado. Claro. Y todo es más real, ¿no? Entonces empieza a ir, sobre todo, pues, a países de Oriente Medio, del norte de África, lo que en aquel momento se llamaba el tercer mundo, ¿no? Entonces él empieza a ir a esos países y flipa. Le gusta muchísimo la ropa, le gusta muchísimo los hombres, le gusta mucho todo lo de allí, y entonces empieza a introducir esto en sus películas, ¿vale? Entonces, de hecho, Edipo Rey es una película que empieza, digamos, ambientada en la contemporaneidad más o menos de ese momento. Y de repente, pero vamos, de repente, que es en plan como si estamos tú y yo aquí, corta, que estoy saliendo de casa y estoy saliendo de tu casa en la Edad Media. O sea, que tú, cuando la ves dices, hostias, eso es muy guay, lo hace muy bien él además, porque lo va a hacer en más películas y tal, esos anacronismos, ¿no? Tan raros y tal. Entonces, es una película muy interesante en ese sentido, está muy bien filmada. A mí estas pelis me parecen un poco rollos. A mí este cine de Pasolini no es con el que yo más... A mí Edipo Rey me pareció un coñazo. Es un rollo. Básicamente. Fíjate que Medea, que es un poco sigue esa línea que estábamos diciendo, de seriedad, de sobriedad. Sí que tiene a María Callas, que yo creo que María Callas cualquier escena te la llena en la película. Además fue su única película, o sea, su única incursión en el cine, la de María Callas. Sí. Y tiene ese puntito, además, de quizá que me es más atractiva la historia de Medea, la tragedia de Medea, que la de Edipo. ¿Sabes? No lo sé. Igual es eso. Sí. A ver, yo creo que tiene a ver, Medea es como Holocausto Caníbal, pero con María Callas. Totalmente. Esto es así, ¿vale? O sea, es una película que tú cuando la empiezas a ver, dices, ¿qué cojones estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque estoy viendo a una tribu de caníbales. Es flipante cómo están todos vestidos. O sea, es interesantísimo, de verdad. Y yo creo que está muy documentado a nivel antropológico esto, ¿eh? Además, no son películas baratas, ¿eh? O sea, ves unas tribus y de repente se empiezan a zampar a uno y aparece allí María Callas. Súper seria. Y se están zampando al chaval, ¿no? Y bueno, es que la aprovechan todo, además. Empiezan a coger un brazo por aquí, un no sé qué y tal. Y coge chupa el corazón y llega uno, chupa el corazón. Y María Callas súper seria y tal. Y dices... O sea, yo flipé muchísimo. Y la película va por eso. Luego tiene un poco de argumento que yo no entendí mucho, tampoco lo tengo que decir. Pero mira, a mí es que estas pelis es el cine de Pasolini con el que yo menos conecto. O sea, yo entiendo que a nivel icónico es muy fuerte y él además está obsesionado con el perfil de María Callas. Si te fijas, sale todo el tiempo de perfil, ella súper quieta. Y está ahí, venga, voy a matar a mis hijos y no sé qué y tal. Está como súper quieta todo el tiempo ahí con toda su ropa, ¿no? Todo eso es interesantísimo. ¿Y dónde está rodada? Se fueron a Turquía. Bueno, de hecho es que son sitios que yo no he visto en ninguna otra película, la verdad. Es acojonante, de verdad.
Pero a mí me parece un rollo. Pues vamos a dejar estas dos. Yo tampoco conecté mucho con ellas. Medeas ya te digo que quizá más y me gustó por eso. Yo creo que por la presencia de María Callas, que era hipnótica casi. Pero vamos a pasar a una película que yo creo que tanto a ti como a mí nos gusta bastante de Pasolini, que es Teorema. Fantástico. Año 68 estamos ya. Y tenemos que no la hemos mencionado antes, a Silvana Mangano, Sí. que es otra actriz referente, salía protagonista de Arroz Amargo, Sí. que es una película que no sé si entraría dentro del neorrealismo o no, A ver, o un poquito ya exploitation del neorrealismo quizá. pero absolutamente, total. O sea, Silvana Mangano es una actriz que luego hará muchas pelis con Pasolini, que es la madre de Muerte en Venecia, ¿vale? Sí. O sea, es una actriz, es una estatua. O sea, hazte la idea un poco de Aitana Sánchez Gijón en Madres Paralelas. Mira, sí. Esta de mujer estatua, digamos, esta es Silvana Mangano, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que ella empezó haciendo una película que no tenía tanto que ver con eso, que es Arroz Amargo, ¿vale? Que esta película es una peli de la que la gente se cachondeó mucho en su momento y todavía hoy a nivel académico y tal, porque decían que era el neorrealismo italiano pero con culos y tetas, ¿vale? Porque era... Esto se suponía que tenía que ser neorrealismo, pero eran todas unas mujeres guapísimas y muy voluptuosas, agachadas cogiendo arroz. Y eso es la película, ¿sabes? Entonces, bueno, es un poco una estafa a nivel de neorrealismo. Silvana Mangano es increíble, o sea, ella es fantástica. El otro día me quedé muerta porque descubrí, que yo esto no lo sabía, que en Dune, la de David Lynch, ¿tú te acuerdas que salen unas señoras calvas Sí, con peinetas? claro, sí, sí. Pues una es Silvana Mangano. ¿Qué dices? Te lo juro. ¿Pero la bruja protagonista mala? No, o es una como de las una del del fondo. O sea, yo creo que ella dijo, ponedme por el fondo porque yo no estoy segura. No sé cómo va a salir esto, ponerme al fondo. Yo no estoy muy segura. Creo que esta es la primera que hace con... No, ella ya sale en Edipo Rey. En Edipo Rey ya sale, En Edipo Rey ya sale que es la madre de... Es la madre de Edipo. de Exacto, Edipo. la reina. Pero en esta película, en Teorema, es donde más brilla. Teorema es una película increíble. O sea, a mí posiblemente... No, o sea, no fue la primera que vi de Pasolini, pero es la que más marcó, la que he visto más veces. Es una película muy bonita. Es rara de cojones. Es una película muy extraña, ¿vale? O sea, es... digamos que todo empieza como una especie como de película de entrevistas, ¿no? A nivel documental de un... ¿cómo se dice? Pues un jefe, un dueño de una fábrica que ha decidido regalar la fábrica a los trabajadores, ¿no? A los obreros. Y entonces sale ahí un señor con un micrófono que podría ser Pasolini perfectamente. De hecho, ¿no es Pasolini? No, es que no lo recuerdo porque se le ve poco la cara. Creo que la voz, yo creo que la voz sí que es, pero yo creo que la cara no. Yo la he visto antes de ayer, que se la puse a mi novio, y el pobre se la durmió casi toda. Es que ya, yo al mío no se la he puesto, la pero verdad. Vamos, yo estaba flipando porque no fue quizá la primera, pero sí de las primeras que vi de él, y desde el principio me fascinó por completo. O sea, este momento de este seductor que no sabe muy bien de dónde sale, pero que llega a esa casa burguesa y no deja títere con cabeza, digámoslo así. Es muy fuerte porque él coge esta pregunta, ¿no? Del principio de... Sí. ¿Puede la sociedad de consumo convertir a todos los italianos en burgueses, ¿no? Y dice, te lo voy a contar, pero con una metáfora que va a durar hora y media, ¿vale? Que es este visitante, que es que a mí es una cosa que me encanta, la figura del visitante, ¿no? En las películas, ¿no? Es un poco como en Madre de Aronofsky, ¿no? Esta gente que llega a una casa, no sabes quién cojones son, nadie lo sabe, pero están allí plantados, ¿no? Y se lía. Y es este visitante que es Terence Stamp, que es el que fuera protagonista de Prestige, la reina del desierto. Fíjate. ¿Cómo te quedas? Es que cuando haces esa conexión... Me acabo de quedar Te loca. quedas muerta. Es que Claro, la mayor de la Priscila. mayor es Terence Stamp. O Qué sea, fuerte. es nivel de versatilidad casi Tim Curry, vamos. O sea, es fuerte esto. Qué Pues fuerte. llega este hombre jovencísimo. Acabas de darme un nuevo, Sí. un nuevo significado a todo lo que yo tenía en la cabeza. O sea, Es muy fuerte, es muy fuerte. Él, cuando hace Teorema es jovencísimo. sí, ¿vale? sí, sí. Y llega Y súper sexy. súper sexy. Además tiene... Pasolini se encarga muy bien de que tú veas el paquetón que tiene. Todo el rato. Un pedazo de paquetón, ¿vale? Entonces, él llega a esta casa, no se sabe quién es, nadie lo pregunta y tal, y destruye a esta familia. Es fortísimo. A cada uno de los miembros de esta familia, bueno, por supuesto, se folla a cada uno. Se folla Se al los padre, pasa se folla a todos la por la madre, piedra. se folla al hijo, se folla a la hija. Y a la criada. Y a la criada, que esto es importantísimo. ¿Vale? Luego hablamos, decimos por qué, pero es súper importante lo de la criada. Y destruye la familia, y no porque haya una trama de celos, sino porque todos descubren algo
que cambia su vida y que desaparece porque él se va de la casa un día, Sí. ¿no? Y entonces todos quedan destruidos y la película te cuenta cómo la vida de todos deja de tener sentido, intenta buscar aquello que han vivido pero no lo encuentra. Ya. Es fortísima. Es una película maravillosa. Sale, por supuesto, Nieto Dávoli haciendo El tonto. el idiota por allí. Pero bueno, tiene un poco de gracia su escena. Y sale, que a mí bueno, es que le tengo mucho cariño a esta mujer, sale Laura Betti, la mariliendre de Pasolini. Sale en esta película haciendo de la criada, que yo creo que tiene unas escenas acojonantes. Es fortísimo lo de ella. Y ella gana por esta película la Copa Volpi. La Copa Volpi. La Copa Volpi en Venecia. ¿Qué es lo que pasa con Laura Betti? Eso te lo voy a contar. Es muy Cuéntamelo guay. ya. Laura Betti no podía más con los intelectuales. O sea, estaba hasta el coño de los intelectuales. Ella vivía rodeada de intelectuales todo el tiempo y es que no podía más, ¿vale? Entonces, gana la Copa Volpi y dice, ¿cómo puedo yo tocarle las pelotas al máximo a estas personas pesadas que me han dado un premio? Entonces, ella coge el teléfono después de esto y dice, a ver, ¿quién es ahora mismo el director más chabacano que existe en Italia? Le dice, Mario Bava. Bastante... Iba bien, la verdad se documentó ella. Entonces ella llama a Mario Bava y le dice, no sé qué estás haciendo, pero me metes dentro de esa película ahora mismo, porque quiero que se mueran de vergüenza todos los que me han dado el premio. Entonces Mario Bava estaba haciendo una película que se llama, o sea, esa película es increíble, Un hacha para la luna de miel, ¿vale? Y la mete a presión dentro de la película. Bueno, de hecho se monta un pollo porque le quita todas las escenas a la amante del productor, que iba a ser un poco la coprotagonista de la película. Se la cepilla, porque ella es Laura Betti, además. Claro. Es que tú ves la película, que la recomiendo muchísimo. No sé si se puede ver en algún lado. Yo me pillé el DVD de importación, me lo pillé y era bastante fácil y tal. Y es divertido. Es que tiene un personaje que no tiene ningún sentido, porque obviamente está metida allí. Y de verdad, es apasionante. Y además sale Jesús Puente haciendo de policía. ¿Qué dices? Es que es una película que lo tiene todo. Es que no sé qué hacemos hablando de Pasolini. Tía, Mario Bava. Cuando podemos hablar de esta película. No, de verdad, es una película divertidísima. Un hacha para la luna de miel se llamó. Pues se llamó en España. Yo voy a buscarla en cuanto acabe de grabar esto contigo y me la voy a poner, vamos, igual me la pongo esta noche. No, de verdad, buenísima. Y es que además ver a Laura Betti siempre es genial. Ella también, es que justo cuando estaban rodando Teorema, un poco contemporáneamente, Pasolini estaba representando en Turín una obra de teatro con Laura Betti que se llama Orgía. Sí. Que es un texto que se puede encontrar bastante fácil. Orgía es una obra de teatro increíble. De hecho, creo que está grabado. También existe una grabación de la propia obra. Se hizo una grabación para televisión. Yo hago un llamamiento aquí. A lo mejor la tienes tú y de repente es que yo no la he encontrado por ninguna parte. Sí. Es una obra de teatro que se grabó. El primer tatuaje que yo me hice en mi vida es un trozo de Orgía de Pasolini. ¿Qué me dices? Porque yo siempre he sido muy intensa. Un poquito. Y me tatué esto sobre mi pecho. Es una obra de teatro sobre... es un matrimonio de sadomasoquistas, ¿vale? Que durante una noche deciden planear como el mayor acto de ser ellos mismos que van a cometer en su vida, ¿no? Porque ellos nunca pueden ser ellos mismos. Ellos fantasean por las noches con todo lo que van a hacer, ¿no? Claro. Se dicen unas bestialidades que no te puedes ni imaginar. Te voy a hacer esto y no sé qué. Y voy a matar a nuestros hijos delante tuya. Y bueno, cosas fortísimas, por supuesto. Pero luego sale el sol y vuelven a trabajo los dos, ¿no? Es como no pueden nunca culminar, ¿no? Esto ese deseo. Es una cosa bellísima. De verdad, es una obra de teatro fantástica. Qué fuerte. Y justo coincide por te lo voy a contar entera, porque toda la historia esta. Porque a Pasolini le machacaron muchísimo cuando él hacía como un Q&A, porque como era Pasolini, era importantísimo, ¿vale? Él en Turín hacía la obra de teatro y luego él salía hablando y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es una de las cosas más guays que hizo Pasolini. A ver, que la quiero contar, sorpréndeme. ¿vale? Te la voy a contar. Pasolini, estamos en el 68. Sí. ¿Vale? Mayo del 68, todo esto y tal. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay unas revueltas, creo que es en Roma, de unos estudiantes, ¿vale? Y la policía, ¿vale? Pues les reduce pues, de una manera bestial, muchísimos palos, sale todo en la televisión y no sé qué. Pasolini está rodando Teorema en ese momento. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Llamar a Pasolini. En plan, ¿qué piensa Pasolini de esto? Porque es que es que era así. No pueden evitarlo. No podían evitarlo. ¿Qué es lo que pasa?
Además, todo el mundo decía, joder, Pasolini, un comunista, una persona de izquierdas, ya verás, la que va a liar contra la policía y tal. Bueno, pues Pasolini, además, él súper chulo, no es que escriba un artículo, escribe un poema. Él coge y escribe un poema. Y él escribe un poema diciendo, no puedo más con estos niños de papá, con estos pijos que van de progres y de rebeldes, ¿sabes? Con estos Rigoberta Bandini y compañía, ¿vale? Que están montando estos pollos y que encima la pobre policía, que son unos muertos de hambre, que son unos analfabetos, que son hijos de campesinos que han llegado a la ciudad y que no tienen donde caerse muertos y que están ahí los pobres teniendo que dar palos cuando pueden estar tranquilamente trabajando, pobrecitos míos. O sea, se monta un nuevo pollo en la historia de Pasolini. Bueno, la gente le pone a caldo. Es verdad que se la liaron un poco porque el personaje pensaba que esto no iba a salir por ninguna parte. Claro. Y salió por todas partes. Entonces la gente iba a montarle pollos al Q&A de orgía. Y es muy interesante, está todo transcrito y tal, porque la verdad es que era una persona muy, muy dialogante en este sentido y a él le encantaba sentarse allí y que le dijesen las cosas, ¿no? Y él habla súper bien de todo esto. Fue un año completito. Fue un año, sí. Y también hubo movida en el estreno de Teorema, ¿no? Que se pasó en un festival, ¿sí? Creo que en el de Venecia o en alguno de estos. Uh-huh. Y hubo movida también. No, esa no me la sé. O sea, yo sé que, por ejemplo, con Acatone y en Mama Roma, o sea, bueno, en general, en toda la primera época, Pasolini estrenaba, iban todos los fascistas a montar a pegar palos. Sí. Sí, iban a pegar palos a los estrenos. Con el estreno de Teorema no lo sé, pero precisamente, o sea, no sé quién montó el pollo, posiblemente fueron pues los estudiantes o jóvenes que estaban en contra de esta posición de Pasolini. Lo que pasa es que luego, cuando la película se difunde, hombre, creo que esta película sí que llega más o menos a estrenarse. Es la primera vez que su consagración internacional, se considera esta película, Teorema. No, es que es increíble, de verdad. Tiene un reparto maravilloso, merece muchísimo la pena verla. Silvana está increíble, espectacular, o sea, toda la segunda parte de Silvana, cuando es ese momento que cada miembro de la familia, como si dijéramos, tiene su post visita, digámoslo así. Me flipa ese momento que coge el coche y se va de cruising y se va a buscar otro hombre que la satisfaga como ha hecho el visitante y incluso se lleva a dos, se los lleva a un descampado y como no encuentra, no se sacia, se pone a gritar en el coche. Es que es genial, es que esa hay escena de gritando en el coche es que es genial, es que ella no puede controlar todo lo que está sintiendo, ¿no? Total. Es una insatisfacción crónica porque nunca tendrá eso que tenía. Claro. Y lo ves en su cara. Es que o sea, yo hay una cosa que valoro mucho y que lo pienso muchísimas veces, que es todas estas actrices de esta época que se metían en estas películas y que hacían estos papeles, que, o sea, en un momento en el que básicamente por ser actriz eras una puta directamente, ¿no? Sí. No solo eso, sino que se meten a hacer estas películas que eran, que eran pura polémica y que las exhibían a ellas haciendo cosas haciendo cosas que hoy muchas actrices seguirían sin hacer delante de una cámara, ¿no? Y eran actrices que tenían un compromiso con el cine, ¿no? Y con estas historias fortísimo. Y Silvana Mangano es que se dejó hacer de todo, porque ella creía mucho en Pasolini y muchas veces, o casi todas, acertó, ¿no? Ella está increíble en esta película. Totalmente. Sí. No sé, ¿algo más que decir de Teorema antes de pasar a la siguiente? Bueno, solamente que sale Anne Witzemski. Es una tronca que salía en las pelis de Godard, en las Chinoise y toda esta, en las pelis de Bresson, la niña pelirroja, la pequeña. Sí. Y que Pasolini la vio y la fichó, y es una actriz que a mí me encanta verla siempre, y luego saldrá en Pocilga. De hecho, es la siguiente que tenemos. Y ella está, bueno, es que se vuelve, claro, una adolescente loca. Una adolescente que se queda así tiesa. De verdad, es una adolescente, recomendadísima. Adolescente que se queda tiesa, pero el que se queda tieso en Pocilga es él, de hecho, el novio de ella, de esta actriz que has comentado. Ella vuelve a aparecer en Pocilga con otro actor que también... porque Godard y Pasolini se mandaban cartas, en plan, oye, yo tengo a fulanito en tales fechas, pues yo le tengo en no sé qué, porque, bueno, pues se organizaban... Lo típico. Así, tratando a los actores como si fueran ganado. Pero sí que compartieron actores bastante tiempo. Yo no me acuerdo cómo se llama el actor protagonista de esta peli, de Pocilga, pero sé que era uno de los de Godard. Pocilga,
Antes lo hablábamos, que a ti es una película que me decías que no te volvía loco. Igual no sé si ha sido el momento en el que la he visto, pero vamos, no me ha gustado mucho del todo. Yo creo que es un poco la hermana fea de Teorema. O sea, es que Teorema, porque tienen muchísimo en común. De hecho, Sí. hay como un cruce de personajes que yo creo que son un poco como un crossover. O sea, yo estoy convencido, pero a lo mejor es paranoia mía, de que hay personajes que salen en las dos películas, ¿vale? Pero es verdad que Teorema es tan acertada y tan redonda que Pocilga, que es mucho más rara, bueno, va de unos nazis Sí. que tienen un caserón y tienen unos cerdos y el hijo mayor de los nazis está obsesionado con los Con los cerdos cerdos, y sí. va a la Pocilga a verles y nadie quiere decir lo que pasa en la Pocilga. Así contado es acojonante Es tal la cual, película, sí, o sea, sí. todo esto te lo cuentan al mismo tiempo, en paralelo con unas imágenes de unos caníbales que viven en el desierto y que se comen a la gente. Bueno, Que además están como en una especie de tiempo anacrónico que no sabes muy bien qué sí, época es de la historia. sí. Viven ahí en el desierto. A Pasolini le flipaba mucho esto de poner a los burgueses, o a la representación metafórica de los burgueses, a andar por el desierto. Porque son como un pueblo sin tierra, ¿no? Que esto luego lo hizo este señor, esto lo hizo Buñuel, en el escrito Encanto de la burguesía, ¿no? Que tenía sus personajes andando hacia la nada, ¿no? Porque caminan hacia la nada, hacia su Exacto. extinción, ¿no? Son la burguesía. Y esto Pasolini también lo hacía y lo hizo muy bien. Pero vamos, yo creo que sí, puedo decir que es un poco una obra menor que... Si te mola Pasolini y tal, pues sí está bien verla, yo la disfruté bastante. He llegado a leer que el Pasolini al final no estaba muy contento con el resultado que tuvo en Pocilga. Que no lo sé si luego de repente va a venir alguien a decir que no, pero vamos, lo tengo por ahí en el libro este. Pues yo sí estoy contento. Pues ya está. Yo me gusta más que a él. Fíjate que estaba posiblemente. buscando el nombre del actor para dar el dato. Te voy a dar un dato. ¿Ah? Y es Jean-Pierre Lut, que es el protagonista de Los 400 golpes Ah, de Truffaut. claro. Fíjate. Claro, lo que pasa es que cuando la hizo pues era un niño como de 12 Claro, años. en o el algo así, 59 ¿no? era un niño, que es cuando hace los 400 golpes, y ahora en el 69, pues ya es un señor adolescente un poquito más adulto. Sí, que se va ahí a la Pocilga a hacer sus A cosas. hacer cositas, no sabemos muy bien qué. Bueno, llegamos ya un poco a, yo creo que las obras ya cumbre, ¿no? de este Pasolini ya, Sí. que yo creo que ya sabe rodar, ¿no? Ya ha tenido su Sí. masterclass de una década, de la década del 60. Y llegamos a los 70 con esta trilogía de la vida, Sí. que se la componen 3 películas, trilogía, 3 películas, que son películas de episodios, pero todos los episodios dirigidos por Pasolini. Sí. Tenemos el de Camerón en el 71 de Boccaccio, o sea, basado en el de Camerón de Boccaccio. Tenemos los cuentos de Canterbury del 72 y la adaptación de Las Mil y una noches en el 74. Sí. Venga, lánzate tú. Yo no voy a decir lo que pienso de estas pelis. A ver si coincidimos. Pues fíjate que pareciéndome un poco lo mismo, el mismo producto de las 3, ¿no? Como si dijéramos. Sí. Las Mil y una noches me ha encantado. Bueno, porque es la que tiene más rabo. De todas. De No. todas, yo creo que van ascendentemente, ¿no? Porque creo que es la última. Las Mil y Sí, una es la noches, Las última. Mil y una noches es una ambrosía. Sí que es verdad que tiene más rabos. Pero me ha gustado, fíjate, porque tiene un hilo conductor que además me parece muy guay y me parece muy tierno, que es este momento de la esclava y el amo que están enamorados y que se encuentran al principio, pero de repente como que se separan y es cuando empiezan ya todas las historias a contarse y hasta el final no sabes qué va a pasar con ellos dos. Sí. Entonces, ese mantenerte a la espera y además... que yo creo que es la que mejor consigue de las 3 películas la relación entre todos los episodios. Como que Sí, te lo cuentan y dentro de que te empieza a contar uno, de repente dentro de ese relato otra persona empieza a contarte otra historia. Mientras tanto, por ejemplo, en los cuentos de Canterbury yo llego a un momento que no sabía ya, digo, pero a ver, ¿y este personaje de dónde sale? ¿Por ¿Pero qué? esto sigue siendo una película o esto? Claro, o sea, yo ya no entendía, ya no sabía si estaba en un episodio o en otro, en esta historia, no estaba entendiendo nada. Y sí que es verdad que el de Camerón, pues sí que tiene más, ¿no? No sé. ¿Qué te parece A ver, estas 3 películas? Son pelis, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo yo soy clasificas más... la trilogía de la vida? De la trilogía de la vida, había mucha gente con muy mala hostia en Italia en esa época que la llamaba la trilogía de la risa. Porque decían que era un sin Dios, lo de aquellas películas, que era un cachondeo. Son películas que tienen el encanto de pues lo que hablábamos antes, de ensalzar un poco lo primitivo y lo puro, ¿no? Y los amores puros y los Sí. cuerpos puros y
todo, incluso estas historias que son tan intensas y tan desgraciadas y tal, tienen como una pureza, ¿no? Como algo así muy, muy conectado a la vida, ¿no? Que es lo que hace que tengan ese encanto, ¿no? Aún así, o sea, yo viéndolas, porque las he vuelto a ver estos días y tal, viéndolas, honestamente yo pensaba, ¿cómo consiguió este hombre que le diesen tantísimo dinero para hacer estas películas? Porque es que tú ves a toda la gente que sale ahí, todos los decorados, todos los... Bueno, que están muchas filmadas en el extranjero, tú ves todo eso y de hecho muchas veces te da la sensación de que es que están aprovechando, o sea, de que él tiene allí a sus 10.000 figurantes y ha puesto la cámara mirando para Cuenca, o sea que tú dices, no sé hasta qué punto se sacó todo el jugo de esto o no, o hasta qué punto Pasolini... Él no quería hacer una película grande. Yo creo que su idea no era hacer superproducciones, pero sí. Pero bueno, contar historias pues de eso, de lo primitivo y de lo puro. Y quizá por eso, pues todo lo que se construyó a su alrededor y todas estas grandes estructuras, estos decorados y todo, no sé hasta qué punto distraen o no en la película, o están aprovechados o no. Y sobre todo pues, son unos guiones, pues con lo que tú dices, son muy de peripecias, que van y vienen y... No son mis pelis más súper favoritas de Pasolini. Son, o sea, como dato interesante, son las últimas de Ninetto Davoli. Sí, yo sigo obsesionado con esta persona, ¿vale? Son las últimas en las que sale. La última de Ninetto es Las Mil y una Noches, que es la última también que cuenta dentro de la trilogía de la vida. Y se dice un poco que la historia que protagoniza Ninetto Davoli es un poco reflejo de la historia real que estaba ocurriendo. Sí. Porque se supone que la ruptura de Ninetto con Pasolini es porque Ninetto se casa con una mujer y se monta una familia. Sí, Ninetto Davoli... Fíjate, fue por la época en el 71, creo que fue después de Decamerón. O sea, que rodaron Decamerón, Ninetto Davoli deja a Pasolini y aún así rodan 2 películas después, ¿no? O sea, que fue una ruptura muy jodida. O sea, Pasolini lo pasó fatal. Bueno, es que tengo ahí una carta en la que, bueno, se la escribieron a un amigo diciendo que es que... Pues no sé, cosas que uno dice cuando está enamoradísimo, se acaba todo, pero casi desde una perspectiva muy inocente, casi desde el y no puedo vivir más, si es que estoy roto, no quiero vivir, mi vida no tiene sentido, o sea, él de verdad estaba rotísimo por esto, o sea, no ya solo por el hecho de que Ninetto Davoli le dejase, sino de que Ninetto Davoli le dejase para abrazar una vida heterosexual y súper normativa. Es curioso, fíjate, hablaba de la carta en esta carta, que a mí esto me pareció acojonante, Pasolini decía, bueno, fíjate, es que se va con una mujer y no sé qué y tal, y está incluso dispuesto a trabajar. Entonces, tronco, vamos a ver, es que tú lo has tenido muy bien, pero es que, o sea, yo creo que él no podía estar ahí siempre. De hecho, Pasolini sí que, pues eso, en sus cartas con sus amigos y tal, habla todo el tiempo de lo enamorado que estaba Ninetto Davoli, pero Ninetto Davoli incluso, o sea, yo no sé si en algún momento Ninetto Davoli habló realmente abiertamente de la relación que ellos tenían, ¿no? De si era una historia de amor o qué era esto, ¿no? Entonces, pero fíjate, es curioso que, bueno, que se separan y tal, y esto es horripilante, pero ellos siguen poco a poco consiguieron ser amigos, rodar estas películas, y de hecho cuando Ninetto Davoli tiene hijos, al primero le llama Pier Paolo y al segundo lo llama Guido, que Guido era el hermano de Pasolini que murió en la República de Salò, precisamente. Entonces, bueno, y es que la noche que asesinan a Pasolini, esa noche cenó con Ninetto Davoli, o sea, él siempre estuvo ahí, ¿no? Ninetto ha sido una figura constante, ¿no? En la vida de Pasolini, por lo menos en la vida de los últimos 20 años de Pasolini, digámoslo así. Totalmente. Tenía un apunte que comentarte de la trilogía de la vida, es que todas fueron premiadas en algunos festivales. Por el Decamerón, en el Festival de Berlín se llevó el premio al director Pasolini. Los cuentos de Canterbury fueron también premiados en Berlín. Fíjate. Y Las Mil y una Noches fueron premiados en Cannes. Se llevó el premio del jurado. Chica, yo te he tendido la trampa, tú has caído en ella. No tengo ni idea. Está claro que no tengo ni idea. Voy a decir una cosa, fíjate, voy a decir una cosa respecto, bueno, para ser yo pesado y tener razón, que es que Pasolini se arrepintió de haber rodado estas películas
y abjuró de ellas. Y escribió un artículo en el Corriere della Sera diciendo que esas ya no eran sus películas, que las rechazaba y que ya no eran sus pelis, ¿vale? Esto... Bueno, esto se debe a que, o sea, el pensamiento de Pasolini... Bueno, hay gente que dice que también tiene que ver con que nunca se recuperó de lo de Nieto Davoli y él estaba encerrado en una oscuridad muy grande y tal, ¿no? Y de hecho también en estos últimos años, estas salidas nocturnas de Pasolini se hicieron frecuentes y muy extremas. O sea, Pasolini, sus amigos siempre comentaban que a las 10 de la noche terminaban de cenar, Pasolini se subía al coche... Y desaparecía. Y no volvía a su casa hasta las 4 de la mañana. Se iba por ahí a los matorrales. Y estas salidas nocturnas... Estamos hablando, perdona que te corte, de un Pasolini ya que llega a la cincuentena, ya tiene 50 años en este momento. Ya es un Pasolini más maduro, digamos. Sí, es más maduro, pero también él ha perdido... Yo creo que con la trilogía de la vida lo que quiso decir es... Bueno, de hecho es que lo dijo así, en plan de... Bueno, que si existe una salvación para la juventud italiana es volver a su esencia, ¿no? Y después de hacer la película dijo, no, es que no existe una salvación. O sea, la Italia está condenada porque la sociedad de consumo ha destruido la cultura, ha cometido un genocidio cultural. Toda esa gente que yo he retratado en mis primeras películas ya no existe, ni existirá nunca más. La juventud es una juventud completamente homogénea y, bueno, que a nivel cultural, pero no solo cultural en plan intelectual y tal, sino cultural del mundo en el que viven y del país en el que viven, no saben nada. Bueno, la globalización les ha arrasado, ¿no? Entonces se mezcla lo de Nieto Davoli con este mal rollo que le da, sí. ¿vale? Y entonces dice, mis películas hasta ahora, o sea, estas 3 últimas películas son una estupidez, son súper livianas y es que son muy tontas. Abjuro de ellas. Y entonces se vienen cositas. Se vienen cositas, porque si antes la anterior era la trilogía de la vida, ahora Pasolini hace la trilogía de la muerte, que nunca acabará. Que nunca acabará. Porque empezó y acabó ya su carrera con Saló o los 120 días de Sodoma. Que además, de hecho, yo creo que no llegó a estrenarse con él en vida, ¿no? Se estrenó con él ya muerto. Se estrenó con él ya muerto. De hecho, él, esto es muy fuerte, ya estando muerto, se le juzgó todavía por hacer la película. Estando ya muerto, o sea, imagínate. Es muy fuerte. Fíjate, estaba yo ayer en casa y quería ver Saló. Y estaba ahí con mi novio en el sofá y tal. Y dije, es que quiero ver Saló. Me dice, pues ponla. Y yo digo, no sabe lo que está diciendo. Dice, da miedo, es fuerte. Y le dije, es una de las películas más asquerosas que se han hecho nunca. Y no es asqueroso en un término despectivo. Claro, no, es una película... No es el vengador tóxico. No, es una película repugnante, ¿no? Pretendidamente, ¿no? Repugnante es una de las cosas más sórdidas y obscenas, ¿no? Que se han rodado nunca. Entonces, bueno, no la vimos. No la vimos. Pero a mí me gusta terminar con esta película, hablando de Pasolini, porque es una película acojonante, o sea, es fortísima, no ya solo por lo fuerte que es todo lo que se representa en ella, sino porque cómo tienes que estar convencido de algo como para rodar esa película. Totalmente. Porque es una crudeza y de... O sea, yo no sé, tú imagínate estar rodando eso y pensar en la que se te viene encima. Siendo Pasolini, además, que ya sabes que cualquier cosa que hagas... Exactamente, o sea, es una película... Bueno, estamos aquí hablando de la peli sin decir ni de lo que iba. Bueno, la película es, digamos que es una adaptación del Marqués de Sade. Uh-huh. En la Segunda Guerra Mundial, o sea, él la sitúa más o menos en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Tienes pues a estos 4, no sé si decir, personas importantes, ¿no? De la sociedad, sí. Un duque, un sacerdote. Exactamente, cada uno es distinto. Un juez, o sea, ahora mismo no recuerdo muy bien qué estamentos son cada uno, pero son como 4 pilares de la sociedad italiana, digámoslo así. En este momento, pues eso, de la Segunda Guerra Mundial, que ya toca su fin quizá. Uh-huh. Y el fascismo pues está como en ese momento de los animales heridos que ya no te acerques a ellos porque muerden, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues es el relato de esos 120 días de Sodoma, que en los que realmente nosotros solo llegamos a ver 3 días, ¿no? En la película solo se representan 3. Uh-huh.
que secuestran a un grupo de campesinos, digámoslo así, ¿no? Sí. De una villa cercana y se los llevan a una especie de castillo. Y durante esos días lo que hacen estos 4 personajes es abusar de esas personas, pero abusar en un sentido insano y profanador incluso ya de llegar a unos límites obscenos, yo creo. Es retorcidísimo todo lo que les hacen. Es retorcidísimo. Y, a ver, viéndolo así, o sea, yo recuerdo la primera vez que yo supe de esta película fue porque yo trabajaba en Madrid Rock. Sí, esto es como de persona muy vieja, creo, pero yo trabajaba en el sótano de Madrid Rock, donde los DVDs. Y yo recuerdo la caja de Saló y los 120 días de Sodoma. Sí. Yo no sabía quién era Pasolini, entonces un compañero me dijo, ¡guau! ¿Has visto esta película? No sé qué y tal. Entonces me empezó a contar todo lo que hacen en esa película. Me contó todas. O sea, todos bueno, los hits, que te imaginas cuáles son. Highlighters. Y claro, si te quedas en eso, pues claro, pues es que es una película muy guarra y ya está, y muy difícil de ver y tal. Pero es que, o sea, yo creo que es muy raro que veas la película sin darte cuenta de todo lo que está pasando por debajo de esa película, ¿no? O sea, es un poco lo que hablábamos antes. Pasolini veía que la sociedad de consumo había destruido a las personas, sobre todo, y había convertido a los jóvenes en objetos de consumo. Sí. O sea, no es que ellos fueran consumistas, sino que los propios jóvenes eran objetos de consumo, ¿no? De hecho, esto es muy fuerte. En todas las pelis de Pasolini, lo hemos hablado antes, en estas caras de la gente, estos feísmos, y sin embargo, todos los niños de Pasolini, que son torturados y violados en esta película, todos son muy bellos, ¿no? De hecho, bueno, a ti que te gusta mucho Showgirls, ¿no? Sí. La película de Saló empieza casi con unas audiciones, o sea, con un casting en el que ponen en fila a todos las muchachas. Y todos se tienen que desnudar y enseñar su cuerpo y van uno por uno viendo quién es más perfecto, ¿no? Porque se han convertido en eso, se han convertido en cosas que se pueden comprar, o sea, que se pueden consumir, ¿no? Fíjate que no va tan desencaminado con tal y como hoy en día yo veo, ¿no? El momento de influencers, redes sociales, en el que todo es un bien de consumo al final. Exactamente, bueno, y es que en esto fue bastante visionario, porque nosotros ahora estamos acostumbrados a la publicidad y estamos acostumbrados, o incluso ya casi ha pasado, lo vemos un poco a toro pasado, esto de que los cuerpos forman parte de la publicidad y forman parte del mundo del marketing y tal. Pero esto en aquella época era algo más o menos nuevo, por así decirlo. O sea, Pasolini fue muy visionario en unir consumo y sexo, ¿no? En una manera un poco así, a gran escala, ¿no? Y digamos que todo esto está en la película a nivel de metáfora, ¿no? Cómo estos niños son convertidos en algo que está en manos de la gente de arriba, de estos señores de arriba que hacen todo lo que les place con ellos, ¿no? O sea, la peli está dividida en tres ellos lo definen como una especie como de entrenamiento sexual, ¿no? Lo que hacen a los niños. Bueno, los niños, aclarémoslo, que son como adolescentes, sí, ¿no? son a lo como mejor un poquito más jovencitos, en plan 20 años o así, más o menos. Sí, o sea, bueno, es escandaloso igualmente, ¿no? Pero vamos que sí son como adolescentes. Y bueno, le someten a este entrenamiento que está como en varias fases, ¿no? La primera fase se supone que es la blanda, que es la de los vicios, o las tentaciones, algo así se llama, ¿no? La segunda fase, que se llama el círculo de la mierda, es bastante, yo creo ya... escatológica. Sí, o sea, el título ya te cuenta bastante. Yo creo que nunca se ha retratado algo así en una película. Hay como 2 vías principales de explicación de por qué cojones Pasolini rueda esto, ¿no? Hay gente que dice que esto tiene que ver un poco con la paradoja de consumirlo ya consumido, ¿no? Porque, bueno, digámoslo abiertamente, los niños son hay banquetes enteros en los que se sirven heces. Y están ahí todos. Bueno, es que, de hecho, la primera escena en la que se fuerza a una persona a comer heces es una escena horripilante. O sea, es de las cosas más terribles que vas a ver en tu vida en una película, ¿no? Y, bueno, una explicación podría ser esa, y otra, que eso se lo cuenta Pasolini a un amigo en una carta, es que es una crítica directa a la comida rápida. Sí. Porque es en los años 70 cuando los restaurantes de comida rápida, que en Estados Unidos ya llevan más tiempo, empiezan a aterrizar en Europa, ¿no? O sea, básicamente servir basura a la gente, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la globalización, con la sociedad de consumo, con todo, está metido en esa película.
Pero, madre mía, qué película. El fascismo también, obviamente, es una de las Claro. metáforas más grandes que están en la película, yo creo. O sea, esa crítica, obviamente, al fascismo. Sí. Y claro, en este momento ya todos los que están enterados de lo que está ocurriendo, de lo que está rodando Pasolini, ponen un poco ya el grito en el cielo de esta persona se ha convertido en enemigo público número 1. Sí, bueno, de hecho es que hay por ahí historias, no me las sé bien, la verdad, pero hay robos de negativo de esta Sí. película, hay boicots al rodaje de la película, se denuncia al productor y a Pasolini por rodar con menores, que esto no fue verdad, o sea, se demostró que todo el mundo era mayor de edad en el rodaje de la película, o sea, fue todo un infierno, vamos. Es que nadie... Entonces que, de hecho, la película como tal no tuvo una vida comercial, pues imagínate, o sea, creo que estuvo fuera de un circuito cultural, de festivales y tal, creo que estuvo 3 días en un cine de Milán Bueno, de hecho es muy interesante, el libro este que te traía antes, que te comentaba sobre Saló, Sí. comienza con la ficha judicial de la película, que te vienen todos los juicios que ha habido por esta peli, y la lista de censuras de esta película, que es increíble en todos los países que se ha censurado, o casos como Australia en las que se censura la película, luego se permite durante 20 años y luego en los 90 se vuelve a Se censurar. vuelve a censurar, joder. Es que, o sea, es una película... O sea, está rotundamente vigente todo lo que ves en esta película. O sea, yo la recomiendo... Si se puede recomendar esta peli, que no lo sé. O sea, ya estamos aquí hablando de cacas, o sea, todo el mundo sabe de lo que va esta peli. Pero merece mucho la pena el mal rato, porque es horrible el mal rato que pasas viéndola. Yo creo que sí, que es de esas películas que hay que ver. Sí. Y luego ya te haces tú tu idea de lo que tú quieras. Yo tuve la suerte de verla en la Filmoteca, por ejemplo. Hostias. El año pasado hicieron un ciclo aquí en la Filmoteca de Madrid de cine prohibido, creo que se llamaba, Sí, o algo Cine así. Prohibido, sí, Y la pusieron, proyectaron. Y ahí pude verla. De hecho, creo que fui con mi amigo Aitor, si no me falla la memoria. Y fíjate que por el 40 aniversario de la película, en 2015, en el Festival de Venecia, la premió como la mejor película restaurada. Estoy viendo aquí la ficha. Pero, ¿por qué no? Pero bueno, fuera de las risas, Saló es además es una forma muy brutal, ¿no?, de acabar tu filmografía. Cómo acabó tu vida también, ese asesinato sin resolver o, bueno, resuelto de esa manera que no se sabe muy bien del todo, no se ha esclarecido nunca. No, nunca estará claro. Nunca estará claro porque además, claro, el autor condenado del crimen también falleció. Sí, ha Además, muerto. falleció además dejando caer como que realmente se retractaba de sus declaraciones Sí, y todo eso. sí, es que... Bueno, a ver, ¿cómo se llama? Pino Pelosi, ¿no? Pino Pelosi. A ver, Pasolini fue asesinado antes de que se estrenase, ¿no? Antes de que se estrenase, Saló unas semanas antes, de en hecho, noviembre, antes de que se estrenase. del 75. Es asesinado. Digamos que él, bueno, cena con Ineto Daoli y después de cenar, por supuesto, él coge su coche y emprende una de estas aventuras suyas nocturnas. Y bueno, en unos billares, aquí otra vez un paralelismo con el de la iglesia, en unos billares pues conoce a un chico, como tantas veces, ¿no? Los chaperos se solían poner por allí y tal, se lo lleva a cenar y van juntos a la playa de Ostia, que es la playa que está cerca de Roma. Y a la mañana siguiente, pues una señora que está por allí ve... O sea, la señora que se encontró el cuerpo de Pasolini lo confundió con una montaña de basura. Ya. De lo destrozado que estaba ese cuerpo. Esto es muy fuerte. Entonces, no sé cómo, eso no lo sé, bueno, se da con Pelosi y tal, se le juzga, Sí. ¿vale? Y bueno, es que de hecho ya en las actas del juicio, tanto en las actas del juicio como en las actas de los forenses, te queda clarísimo que allí había unas personas. Que una sola ¿no? persona no podía hacerlo y menos un adolescente de 16 años, como era Pelosi en ese momento. Sí, existe constancia todo el tiempo de que esa versión oficial, que incluso en el juicio se aprueba como la verdad, digamos, como es imposible. Sí. Es curioso, ¿no? Esto es imposible, pero es lo mejor que tenemos, así que esta es la historia oficial, digamos, ¿no? Y bueno, existen muchísimas teorías en torno a esto. Laura Betti, que era la mariliendre de Pasolini, hizo una cosa que ella llamó el dossier Pasolini,
en la que juntó pues muchísima información, muchísimos testimonios que tenían que ver, que rodear todo lo que tenía que ver con la muerte de Pasolini, y nunca consiguió que nadie se lo publicase. Y eso no sé dónde está. Tiene que estar por algún sitio. Porque además Laura Betti no solo hizo esto, sino que también fundó, digamos, pues no sé cómo sería, el archivo Pasolini, en el que todo perdura, ¿no? Todos los objetos, todos los textos de Pasolini. Pero en realidad, o sea, Pasolini es una persona que era tan incómoda, tan incomodísima, que todavía hoy surgen tramas nuevas de personas, o sea, personas más bien, asociaciones, ¿no? Bueno, formaciones que podían matar a Pasolini, que es imposible saberlo. O sea, a mí lo que me parece más interesante, entre comillas, más fuerte de la muerte de Pasolini, es que normalmente cuando una persona muere, digamos que, por muy famosa que sea, nunca se difunden las fotos ni de su cadáver ni de su autopsia. Yeah. Pero tú te metes ahora mismo en Google y pones cadáver de Pasolini y te salen todas las fotos, ¿no? Se publicaron todas las fotos del cadáver de Pasolini y esto ha sido visto por muchísima gente como cuando ahorcaban a uno, ¿no? Y lo colgaban ahí en el, ¿no? en el pueblo para que lo viera todo el mundo, primero como un aviso y segundo como una especie de venganza, como un escarmiento a esa persona que te has cargado. Es un poco ¿no? un momento mafioso también. Exactamente. O sea, se hicieron públicas todas estas fotos. Yo las vi sin querer, de hecho, porque leí un artículo que existía una fotografía y tal, y de repente encontré esto, ¿no? Y a mí me mereció la pena verlas, porque te das cuenta del odio que había contra esta persona y te das cuenta a veces, ya sin caer en el morbo, pero está bien saber en qué consisten los crímenes, ¿no? Sí. Y el crimen de Pasolini fue atroz. Tenemos una película que narra un poquito cómo fue el proceso sobre todo el juicio, qué ocurrió, cómo se de alguna forma juzgó a Pelosi, que se llama Pasolini, un delito italiano, es del año 95. Además lo hace como muy sobrio todo y sin entrar en ninguna especie de... ¿Cómo se dice, hombre? Lo de... así como... Sí, que quiere ser así como muy equidistante. Muy aséptica, digamos, sí. O sea, y luego tenemos la película de Abel Ferrara, de 2014, que también narra como las últimas horas de vida de Pasolini. Y en ese sentido, Ferrara se suma a la última cosa que dijo Pelosi antes de cuando se desdijo, que habían sido como 3 jóvenes que los habían pillado allí en la playa de Ostia y que de alguna forma pues a él lo dejaron como aparte, pero a Pasolini lo reconocieron de alguna forma y fueron a por él. Sí, es que Pelosi, cuando salió de la cárcel, se hizo sus platós y él mantuvo siempre viva la duda, ¿no? Porque para él era rentable. Beneficioso, sí. Era rentable, entonces decía y se desdecía, nunca dijo nada que realmente sirviese a nivel judicial. Y la causa de Pasolini se abrió y se volvió a cerrar y hace unos años salió que una mafia del petróleo podía haber estado detrás. Muchísimas cosas que al final no lo sé. Es curioso que la última entrevista que dio Pasolini justo un día antes de morir, el 1 de noviembre del 75, llevaba por título, él acababa diciendo lo de todos estamos en peligro, ¿no? Sí. Y él defendía que ya había gente que quería acabar con su vida. Esto es fortísimo, sí. Además, fíjate, Nineto Davoli, yo siempre pesadísimo con Nineto Davoli, Nineto Davoli contaba una vez que una vez les entraron en casa. Y que le había dicho a Pasolini, oye, pero tienes que tener una pistola en casa, ¿no? Y Pasolini se negaba, pero incluso se cachondeaba. Era como, pero ¿qué hago yo con una pistola? Si eso es de fascistas. ¿Qué hago yo con una pistola, no? O sea que... Sí, es tristísimo realmente lo que pasó con este hombre. Bueno, vamos a terminar con un poquito una nota de color. Esperamos que os haya gustado este repaso. Sí. A la carrera de Pasolini. Si no lo conocíais, pues esperamos, pues no sé, que a lo mejor busquéis sus películas. ¿Cuál recomendarías? Entonces hemos dicho Mamma Roma. ¿Cuál recomendarías a alguien que no conoce a Pasolini nada y le dice, mira, pues ponte estas peliculitas? A ver, yo empezaría por Mamma Roma, porque creo que es una película que está bien empezar por ahí, por lo alegre, ¿no? Y por una película tan llena de vida.
Y luego me pasaría directamente, o sea, pegaría un salto muchísimos años y caería en Teorema. En Teorema. Y si Teorema y toda la parte más sórdida de Teorema y tal te ha parecido bien, aceptable, y sobre todo la parte política de Teorema, pues vete directamente a Saló y los 120 días de Sodoma, que es que hay que verla. Nos guste o no, pues sí, pero hay que verla. Nos guste o no, a veces hay que pasar por el aro, ¿no? De hacer esto. Pues muchas gracias, Paco, por muchas haber venido. Muchas gracias a ti, Canelli. sigo emocionadísimo, he estado a gustísimo, estoy Ya muy está, contento. estabas muy nervioso, pero ya está, ya ha pasado. Estaba atacada, estaba histérica cuando he llegado aquí, ahora estoy mucho mejor. Recuérdanos tus redes sociales, Paco. Pues sabes que te digo, que es que son complicadísimas, porque como hay... ¿Verdad? Porque es que Paco Ruiz es como no sé, es como un nombre que todo el mundo lo buzonean, el nombre de Paco Ruiz por todas partes. Y además que hagamos cortos y tal, somos unos cuantos que nos llamamos Paco Ruiz. Entonces, Paco Ruiz, bueno, es que si me pongo, porque claro, me hice un nombre de Instagram que tenía como muchas barra bajas y no sé qué, y entonces no... Pues no sé, etiquétame. Te etiqueto yo y ya que te busquen si quieres. Etiquétame por ahí y ya está. Yo estaré encantado de recibir a todo el mundo en mis redes sociales y contarles todo lo que estoy haciendo. Perfecto, pues nada, recordaros que las mías son @lacanelli y @lacanelli _baja en Twitter y @ai_lacanelli, tanto en Twitter como en Instagram, para las redes del podcast. También tenemos el Ko-fi, que es ko.fi.com. No, a ver, vuelvo, sí me pasa con el punto Ko-fi. ko-fi.com/ailacanelli, por si queréis dejar una propinilla, cariños, porque esto se hace solo, ¿no? Esto lo hago yo. Entonces, pues está bien también pasar un poquito a la gorrilla. Y ya está, nada más, Paco. Pues nos vamos. Pues nos vamos y nos escuchamos. Gracias. Gracias a ti. Nos escuchamos en el próximo Ai La Canelli. Hasta siempre, cuidaros. My ass. Cosa ha detto? Ho capito. Chi l'ha detto? Condivido. Leggo poco, guardo video, non mi vanto, sono un mito. E se non so cosa dire, cito qualcuno per non stare zitto. Allora, quebra, muoviti, quebra, fammi ballare, quebra, muoviti, quebra, balla cugina, quebra, muoviti, quebra, fammi ballare, quebra, muoviti, quebra. E per tutti quelli che pensano che questo pezzo sia privo di contenuto, Pasolini, 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 Pasolini. Balla cugina. Non parlo, mando un vocale, mi si scioglie il tempo verbale. Un gatto che balla, sto male. Che palle. 1, 2, 3. In Brasil se aula português. Quebra, shake, scendi, sali, non pensare troppo che ti fa male. Questo era lo spazio dedicato al featuring, ma nessuno se l'è sentita di rovinare la sottile ironia di questo pezzo. Quebra, muoviti, quebra, fammi ballare, quebra, muoviti, quebra, balla cugina, quebra, muoviti, quebra, fammi ballare, quebra, muoviti, quebra. Pasolini, 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 Pasolini.